Buenas noches, ¿cómo se sienten? Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por tener fe en lo que estamos promoviendo. Déjenme decirles algo, ha sido un equipo grande de personas que hemos estado trabajando para este logro y estamos muy contentos de verlos aquí. Y a nombre de todo ese equipo yo les doy las gracias por acompañarnos. Y esta noche no me toca a mí decir qué es la ideología de género. Por eso tenemos a dos extraordinarios invitados que nos dirán más y mejor lo que este veneno de la ideología de género significa, cuál es su historia, sus características y sus consecuencias. Solamente quiero decirles que la ideología de género está omnipresente, es decir, está en donde quiera, pero esto viene desde las agencias de la Organización de Naciones Unidas. A partir de los años 90 del siglo pasado, todos los organismos de la Organización de Naciones Unidas, como pueden ser el Fondo de Población, como puede ser la UNICEF, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos estos organismos han ido cada vez imponiendo en los gobiernos la obligación de elaborar sus políticas basadas en la ideología de género. Esto es terrible porque está siendo impuesto en todos los países. Actualmente, en nuestro país se encuentra en todos los niveles de gobierno y en todas las secretarías y todas las áreas de gobierno. Y la ideología de género está unida a la lucha contra la vida, está contra la natalidad, contra la mujer, contra la patria potestad. Esto es muy importante. Estamos trabajando para incidir en los gobiernos para que elaboren reglamentos, leyes a favor de la familia y que quiten otras que están dañando a la familia. Nuestra misión es fortalecer lo esencial del niño, el de vivir y crecer con una mamá y con un papá. Defendemos la patria potestad de los padres. Defendemos el matrimonio como la unión de un solo hombre con una sola mujer. El género no existe, el sexo sí. Mientras subsista la palabra género en cualquier documento civil, deberá asumirse como sinónimo de sexo femenino o masculino, no de otro tipo de géneros. Sostenemos que todo niño tiene el derecho a ser adoptado por un matrimonio que se constituya por un padre y una madre. Defendemos la vida humana en todas sus etapas, desde su concepción hasta la muerte natural. Ni institución pública o privada podrá implementar políticas que corrompan a los niños o adolescentes. Defendemos el derecho humano a la objeción de conciencia. Y finalmente, el Frente Nacional por la Familia no está en contra de nadie, pero sí estamos en contra de cualquier clase de discriminación, ya sea por raza, religión, credo político, conducta sexual, etc. Todos somos hermanos. Es muy importante conocer a fondo todos los temas que tienen una incidencia tan directa en la felicidad personal como el matrimonio, la familia y los hijos. Si la gente nos ve a nosotros felices, si la gente nos ve exhibir con normalidad nuestra condición de casados, de padres, de hijos, cuidando a nuestros abuelos, si la gente nos ve enamorados de la vida, si ve que somos capaces de procrear y no temer a la vida, iremos incidiendo en clave positiva en los demás.
Otra forma de influir positivamente es asociarnos. Uno solo, en una sociedad pluralista como la nuestra, puede un poquito. Todos juntos podemos hacer más. Y muchos juntos, asociados, pueden hacer muchísimo más. Queremos y necesitamos un cambio en las leyes de nuestro país. Les informamos y aprovechamos este momento que en las ya próximas elecciones estaremos al pendiente de cuál es el pensamiento de los aspirantes a tomar un cargo público con respecto a estos valores por la familia, para darlo a conocer y que no vayamos a ciegas a la hora de emitir nuestro voto. Es tiempo que podamos cambiar, unidos podemos cambiar, mejorar nuestro estado y nuestro país. Tenemos todos, sin hacer cosas extrañas, un gran poder. Si toda la gente que vive enamorada de las cosas buenas, como son todos los que nos acompañan hoy, asumimos esta faceta de responsabilidad social, de defender las cosas buenas, defendiendo la familia, estoy seguro que de verdad tendremos la capacidad de cambiar nuestro mundo que nos rodea, de cambiar de manera radical y de forma positiva. Por otra parte, para convencer con argumentos sociales sólidos hay que formarse, leyendo y escuchando a quienes pueden ayudarnos a tener los criterios claros. Es por ello que vamos a darle la bienvenida a los señores Agustín Laje y Nicolás Márquez, que tienen una agotadora gira por varias ciudades de nuestro país, por lo que agradecemos su presencia. Señores, por ahí estaban esperándonos. Mientras voy a aprovechar para rápidamente hacer una síntesis de su currículum. ¿Ya vienen por ahí? Bien, el señor Agustín Laje es el más joven, tiene 28 años, tiene 4 libros escritos, ha participado escribiendo capítulos de libros de su autoría. En este momento, ¿perdón? Ah, sí, perfecto. Se están imprimiendo en México libros editados por la Fundación Caminos de la Libertad, que contiene ensayos. La Fundación Jaime Guzmán en Chile está imprimiendo un libro que se llama La identidad sociopolítica de los jóvenes chilenos, de los millennials a la generación Z. Fue cofundador del programa radial Contracorriente emitido en Radio Miami. Fue jefe de redacción de la revista digital de política La Prensa Popular, que recibía en este momento más de 500,000 de visitas mensuales. Dirige la Fundación Libre, Centro de Estudios Libertad y Responsabilidad, compuesto por jóvenes intelectuales de las más diversas áreas de las ciencias sociales, economía, psicología, filosofía, ciencia política, comunión social, ciencias jurídicas, historia, relaciones internacionales, entre otras, cuya misión es dar una lucha cultural contra el neomarxismo, los planos y las disciplinas. Ha recibido una enorme cantidad de premios. Comentaré también de Nicolás Márquez. Es una persona que tiene 42 años, abogado, escritor, ensayista y analista político. Cursó numerosos estudios sobre terrorismo, contraterrorismo, narcotráfico y crimen organizado, egresando del Center for Hemispheric Defense Studies de la National Defense University en Washington. Conferencias y exposiciones y trabajos periodísticos a lo largo y ancho de toda la Argentina y también en las principales capitales y ciudades del continente americano. Colaboró además en diarios argentinos, así como en medios del exterior. Ha conducido programas de radio, ha publicado 11 libros. Publicó junto con Agustín Laje este libro que se llama, bueno, que ya se
estaba promoviendo el libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o su versión cultural. Al mismo tiempo dictan conferencias y escriben sus publicaciones. Nicolás Márquez es director de la publicación digital Prensa Republicana, lo cual tiene 100,000 visitas mensuales. Bienvenidos. Sí. Muy rápidamente voy a presentar a Patti, que también nos está haciendo de maestra de ceremonias, y a Miguel Raigosa, que es el vicecoordinador del Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes. Y nos va a dar un mensaje, Miguel. Muchas gracias y estamos ahorita ya con ustedes. Buenas noches, solamente les voy a dar unas instrucciones de un protocolo que quiero que llevemos a cabo, si fuera necesario. No se permite proselitismo por parte de los asistentes de ningún tipo. Se retirarán pancartas, mantas o cualquier objeto con mensajes de cualquier tema. En caso de que algún asistente rompa el orden o falte el respeto, se le pedirá que se retire. Se pide que las opiniones, preguntas o dudas se escriban en un papel que se entregará al final de la conferencia y en su momento serán respondidas todas. Se exhorta a nuestro respetable auditorio a guardar respeto y orden durante la conferencia por ser un evento pacífico y cívico. Dejo en ustedes a los conferencistas. Nada más dice Agustín que así, sí, nada más arranca. Está bien. Las preguntas vienen, como bien dijo Miguel, al final les van a repartir tarjetitas, nos las van a acercar a nosotros y se las iremos pasando a Agustín y a Nicolás. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por, ya casi que vuelvo a perder la voz, porque ya la perdí en algunas otras ciudades de México. Estamos dando tantas conferencias, 2 o 3 por día, incluso hasta 4, y obviamente después la voz te pasa factura. Gracias por la asistencia, gracias por el interés, gracias a Confamilia, gracias al Frente Nacional por la Familia. Todo esto requiere de un gran esfuerzo, por más que muchos periodistas no lo entiendan, también requiere de inversión. Por eso se les pidió una contribución de 50 pesos. No sé si hay alguien que se sienta tan ofendido como los periodistas han puesto en sus diarios, porque les aseguro que los boletos aéreos cuestan dinero, les aseguro que estar aquí hoy cuesta dinero, aquí, les aseguro que estos micrófonos cuestan dinero, les aseguro que imprimir el libro cuesta dinero, traernos desde Guadalajara cuesta dinero, los hoteles cuestan dinero. Entonces, bueno, a veces los periodistas se ve que sobre temas contables no entienden mucho y sobre temas políticos menos. Pero quiero agradecerles especialmente a los amigos de la jornada porque nos han ayudado muchísimo con la convocatoria a lo largo de las distintas notas y columnas que han publicado en estos últimos días. Les pido un aplauso para ellos. Gracias al señor obispo que me han dicho que está por aquí también. Muchas gracias por su presencia. Gracias a Carlos por tratarnos tan bien, por recibirnos tan bien y explotarnos tan bien. Bueno, nuestro libro se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda. Mucha gente nos pregunta, pero si es un libro que va contra la ideología de género, ¿por qué no le pusieron el libro negro de la ideología de género? Eso tiene que ver con una explicación que la voy a hacer lo más breve que se pueda y es de alguna manera la hipótesis del libro. Nuestra conclusión es que la ideología de género es el subproducto ideológico de una ideología que está por encima de ella. La ideología de género nace como un subproducto de lo que nosotros llamamos la nueva izquierda.
esta nueva izquierda se empieza a configurar al calor de un fracaso. Ese fracaso empieza a tener lugar en la segunda mitad del siglo XX en los países del primer mundo, donde no se cumple una ley que era fundamental para la vieja izquierda y que la había escrito de alguna manera Carlos Marx. Esa ley decía que los obreros iban a vivir cada vez peor en el sistema capitalista. Esa ley no se cumplió ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en la Alemania Federal. Los obreros empezaron a vivir cada vez mejor. Y al vivir cada vez mejor, las izquierdas ya no tenían que ofrecerle. Y los obreros empezaron a soltarles las manos. El obrero era el sujeto revolucionario por definición para las viejas izquierdas. Esa crisis fue fulminante, fue una crisis que incluso tuvo nombre y apellido, fue la crisis del sujeto revolucionario, tal como ellos la entendieron en su momento y la siguen entendiendo y discutiendo hasta el día de hoy. En ese marco, si la izquierda es un paradigma de transformación social, es un paradigma de conflicto y de cambio social, la izquierda no tiene nada para decir en una sociedad preponderantemente armónica, donde la armonía y la paz social reinan. La izquierda no tiene nada para decir. Fíjense, si ustedes van a la tumba de Marx, van a encontrar una frase, que es una de sus tesis más famosas. Él allí dice: hasta el momento los filósofos se han ocupado por explicar el mundo, de lo que se trata es transformarlo. El problema es que sin conflicto en una sociedad, ¿para qué queremos la transformación? Eso es lo que empiezan a ver los filósofos y los pensadores de izquierda a partir de la segunda mitad del siglo XX sobre todo. Y empiezan a darse cuenta que el obrero está más interesado por cambiar su automóvil que por cambiar el mundo. Y que los conflictos de clases que habían dado un sentido a la lucha revolucionaria hasta el momento, estaban cada vez más apaciguados. Necesitaban crear nuevos tipos de conflictos si pretendían que la izquierda conservara su militancia, su vida política y su protagonismo. Esos nuevos conflictos ya no fueron de tipo económico, sino que fueron de tipo cultural. Y hubo un pasaje de la revolución armada, de la revolución que pretendía modificar radicalmente la estructura económica de una sociedad, a una revolución gradual y pasiva de tipo cultural. Y en el terreno de la cultura apareció, entre otras caretas, la ideología de género. Porque la ideología de género es un constructo ideológico cuyo fin es fragmentar a la sociedad y generar el conflicto entre hombres y mujeres, entre homosexuales y heterosexuales, etcétera, etcétera. Y si la política existe aquella frase tan conocida de divide y reinarás, lo que nosotros encontramos es quién estaba sacando tajada política e ideológica de esta división que tomó el nombre por ideología de género. A nuestro juicio es algo llamado la nueva izquierda, que está explicado en el primer capítulo del libro. Dicho esto, la ideología de género tiene dos grandes bloques, por lo menos lo podemos dividir así en términos analíticos. El feminismo radical por un lado y los lobbies LGTB o el homosexualismo ideológico por el otro, que no tienen nada que ver con la orientación homosexual. Hay muchos homosexuales que son fervientes opositores a la ideología de género, como el caso de Milo Yiannopoulos, por ejemplo. Es decir, nuestro ataque es contra el homosexualismo ideológico y los lobbies LGTB, no contra una persona homosexual, que eso quede claro. Este último tema lo tomó Nicolás. Yo tomé la cuestión del feminismo radical y por eso voy a hablar en los próximos minutos algo sobre él. Para entender el feminismo, la primera regla es entender que no hay un feminismo, hay muchos feminismos. Pero no todos los feminismos tienen el mismo poder. Hay uno que se destaca hoy en día en términos de presencia en la academia, financiamiento, presencia en los medios de comunicación, presiones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese feminismo se llama feminismo de tercera ola. Para entender el feminismo de tercera ola yo tengo que remontarme brevemente, en el libro está explicado todo mucho más ampliamente, a cuáles fueron los orígenes del feminismo, cuál fue el de primera ola, segunda ola, para llegar a la tercera ola. Miren, el feminismo de primera ola es un movimiento de mujeres de hace 3 siglos que fundamentalmente piden igualdad ante la ley, acceso a la ciudadanía, piden poder votar y que las voten, piden poder heredar, por ejemplo, piden poder ir a las universidades,
Es un feminismo de igualdad ante la ley que ni siquiera se llamaba en su momento a sí mismos feministas. Ellas se llamaban sufragistas. Después, contemporáneamente, les pondrá la Academia Feminismo de Primer Ola. Este feminismo, a nuestro juicio, es muy justo porque nosotros defendemos a rajatabla la igualdad ante la ley. Entonces, la pregunta inevitable es: ¿cuándo se estropeó entonces el feminismo? A nuestro juicio se estropean los orígenes de la segunda ola feminista. Esta segunda ola ya no va a estar informada por la filosofía liberal de la igualdad ante la ley, sino por la filosofía marxista, puntualmente, es decir, por la vieja izquierda. Puntualmente, esto aparece de manera muy clara en un libro de Engels, el socio intelectual de Karl Marx. Este libro se publicó en el año 1884 y se tituló El origen del Estado, la familia y la propiedad privada. Allí Engels decía: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. En la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. ¿Qué significaba esto? Estaba haciendo un paralelismo entre la lucha de clases y la lucha de sexos. Estaba diciendo: si afuera de la casa la contradicción se da entre capitalistas y obreros, los capitalistas explotando a los obreros, dentro de la casa la contradicción se da entre el hombre y la mujer, el hombre explotando a la mujer. Ahora bien, nosotros no tendríamos por qué pensar que esto fue un feminismo revolucionario en términos marxistas. No se estaba buscando una revolución feminista, porque para la vieja izquierda la verdadera revolución no era entre sexos, no tenía que ver con la cultura, tenía que ver con la economía. Entonces la verdadera revolución era económica. Lo que Engels estaba queriendo era que las mujeres apoyaran a la clase obrera en su revolución, porque les había dicho al mismo tiempo que el patriarcado era el producto de la propiedad privada. El origen, además, de la explotación de la clase obrera. Este feminismo de segunda ola, por supuesto, va a tener sus límites históricos muy rápidamente, y esos límites están en la experiencia de la Unión Soviética misma. Llega la revolución comunista a Rusia hace 100 años, y la mujer, lejos de ver desajustarse sus cadenas, las ve cada vez más ajustadas. Hay en el libro todo un subcapítulo sobre el modo de vida, sobre la cotidianidad de la vida de la mujer en la Unión Soviética, que obviamente no tengo tiempo ahora para hablar sobre eso, pero está como subcapítulo en el libro. Si este fue el límite de la segunda ola, entonces ¿dónde aparece la tercera ola del feminismo, que es la que estamos soportando hoy en día? Esa ola, esa tercera ola, aparece en el occidente, puntualmente en Francia, y según nuestras tesis, en un libro de una francesa llamada Simone de Beauvoir, un libro escrito en el año 1948, llamado El segundo sexo. Este libro tiene 1200 páginas, hay toda una crítica en nuestro libro sobre él, pero este libro se va a inmortalizar popularmente por una frase. Esa frase es: no se nace mujer, llega un hacerlo. Vayan reteniendo estas frases, ya van a ver por qué. No se nace mujer, llega un hacerlo, dice Simone de Beauvoir. Monique Wittig, que es otra francesa, filósofa muy importante del feminismo, va a redoblar la apuesta. Ella en los 80 escribe: la mujer en verdad no existe. O sea, es a tal punto una construcción que la mujer como naturaleza no existe. Y ustedes podrán pensar, ¿cuál es el interés que tenía una teórica feminista de decretar la inexistencia de la mujer, que es el sujeto político del feminismo? Bueno, son muy inteligentes. Si ellos aniquilan el mismo concepto de mujer desde el feminismo, están amplificando el área de representatividad política que el feminismo tiene. Es decir, si la mujer no existe, significa que cualquiera puede ser una mujer. Y si cualquiera puede ser una mujer, cualquiera puede ser parte del movimiento feminista. O no vemos, por ejemplo, lo de los 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, una columna de transexuales, de transgéneros, etc. Bueno, eso es precisamente porque la mujer en verdad no existe. En los 90 vendrá Judith Butler a escribir El género en disputa. Yo diría el libro más importante de los ideólogos del género de los últimos 50 años. En este libro Butler va a decir: en verdad, el sexo siempre fue género. Claro, hasta el momento se nos había dicho, tenemos nuestra sexualidad se compone de sexo biológico y de género, que es la cultura. Ahora bien, ahí ya había ideología porque nos ponían las dos dimensiones como aisladas entre sí, como completamente autónomas. Butler patea el tablero y dice: en verdad el sexo siempre fue género.
Entonces, bajo estas pistas que he ido marcando, ¿qué es entonces la ideología de género? Porque nosotros tenemos imágenes difusas sobre qué es la ideología de género. Sabemos que tiene que ver un poco con el feminismo, sabemos que tiene que ver un poco con el aborto, sabemos que tiene que ver con los ataques a la familia, con los lobbies LGTB, pero nos hace falta una definición concreta para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de ideología de género. Y la ideología de género conceptualizada a través de nuestra investigación es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican sencillamente por la cultura. Hay ideología de género cuando se nos dice que lo relevante a la hora de hablar de sexualidad pasa a ser la cultura y la naturaleza se esconde debajo de la alfombra. Cuando a los niños se les enseña sexualmente uno puede ser lo que uno quiera ser porque la sexualidad es una determinación no de la naturaleza sino de una cultura opresiva cuyo antídoto es la autopercepción, ahí hay por ejemplo ideología de género. Ahora bien, ¿por qué es anticientífico? Sencillamente porque va a contrapelo de las ciencias más serias que han tenido y han dicho mucho ya sobre nuestro cuerpo humano. Paradójicamente aquellas ciencias a las cuales echamos mano cada vez que necesitamos curar nuestros cuerpos. La medicina, la fisiología, la anatomía, las neurociencias, la neurología, la psicobiología y las biologías en general. Es un ataque directo al conocimiento sobre el cuerpo humano, porque obviamente nuestro cuerpo humano no depende de nuestro capricho, sino de una naturaleza bien específica, que se interrelaciona, por supuesto, con la cultura. Ahora bien, en la sociedad hay muchas ideas anticientíficas. Hay gente que le gusta hacer reiki, hay gente que piensa que se puede curar el cáncer tomando flores de Bach. Hay gente que se junta con sus amigos a convocar los espíritus con la Ouija. Es decir, hay muchas prácticas anticientíficas, pero nosotros no hemos escrito un libro ni contra la Ouija, ni contra las flores de Bach, ni contra el Reiki. ¿Por qué razón? Por una cuestión que estaba en la definición que acabo de dar. Este conjunto de ideas anticientíficas que es la ideología de género tiene propósitos políticos. Y como tiene propósitos políticos, remite directamente a la institución política, por definición, que es el Estado. No hay ideología de género sin estatismo. No hay ideología de género sin marcos regulatorios opresivos que inyecten la ideología de género la fuerza en los pueblos. La ideología de género no es un ofrecimiento. La ideología de género no es una oferta, no es una invitación, no es una sugerencia. La ideología de género no es siquiera un tema abierto al diálogo y al debate. Es un tema que se ha decidido de antemano a espaldas de las mayorías sociales, a espaldas de la gente y que se está implementando con arreglo a la fuerza. Y si no, nos ha bastado, fíjense ustedes, tan solo 18 días en este país para comprobar nuestra tesis. Nuestros enemigos nos han hecho un gran favor porque nos han permitido hoy ejemplificar frente a ustedes cómo la ideología de género ya existe como imposición en el mismo México. Desde que llegamos, invitamos a numerosísimas personas pretendidamente expertas en el tema de género a debatir y ninguna quiso. O cuando quisieron se bajaban los días anteriores al debate. Aquí teníamos prevista un debate en la Universidad Autónoma de Aguascalientes con 2 supuestos catedráticos expertos en género que les dan clases de género a los chicos de esa universidad. Ellos configuraron las reglas, ellos pusieron el eje temático, ellos dijeron cómo era la dinámica, ellos dijeron cómo eran los tiempos, ellos pusieron al moderador, ellos se encargaron de todo para después concluir hace una semana y un poco más que no estaban de acuerdo con las reglas que ellos mismos habían establecido. Nosotros la verdad que nos quedamos helados. Hemos invitado a rectores de universidades que nos fallaron también a último momento. No, que nuestra agenda, que no sé qué, que esto, que el otro. Un diputado, alcaldes, bueno, gente en general de la sociedad civil. Y política también. Fíjense, acá una periodista del diario La Jornada pidiendo en columnas que se nos aplique un tal artículo 33 para expulsarnos de México. Son los abanderados de la tolerancia y de la diversidad, hasta que alguien escribe un libro que a ellos no les gusta, fíjense. En Chihuahua, una denuncia penal. Tenemos una denuncia penal. Dicen que nuestro libro, escuchen bien, viola los derechos humanos. La ignorancia a veces es infinita, ¿no? Decía, creo que Einstein, ¿no?, que la estupidez humana era algo infinito.
¿Cómo un libro puede violar los derechos humanos? Por favor, estudien un poquito mejor el derecho internacional público. Hemos tenido irrupciones de grupos minoritarios, de 10 personas, por ejemplo, en Monterrey, donde se nos han puesto enfrente con banderas, con sábanas, para tapar al público. Los invitamos a tener un diálogo frente a toda la gente. No, ellos lo único que querían era tapar la conferencia de las personas que querían escucharnos y querían mirar la conferencia. Se me pierden ya los ejemplos, pero hemos pasado por todo. En estos últimos 15 días, si algo faltaba para comprobar la tesis del libro, fueron todas estas cosas que fueron pasando en estos 15 días. Pero en América Latina tenemos una especie de bolita de cristal. Es decir, podemos mirar al futuro. Podemos mirar un posible futuro que puede venir en el caso en que no detengamos la ideología de género. ¿En qué consiste esto? Bueno, en mirar aquellos países del primer mundo donde la ideología de género existe desde hace mucho más tiempo que aquí. Y por lo tanto, por una cuestión de tiempo, ha avanzado mucho más que en América Latina. Yo les voy a dar algunos ejemplos. El libro está abarrotado de ejemplos, pero voy a compartir ahora con ustedes algunos para que se den una idea por dónde va la cuestión. En Francia se ha prohibido la palabra mademoiselle. ¿Qué significa mademoiselle? Significa señorita. ¿Por qué la han prohibido? Porque no existe señorito, entonces habría una suerte de iniquidad de género, una suerte de micromachismo tendiente a develar el estado civil de la mujer. En Andalucía, los burócratas han establecido que hay nuevas malas palabras en los colegios. Esas nuevas malas palabras son alumno, investigador y profesor. Y dicen, bueno, ¿cómo quieren entonces que los chicos hablen? Bueno, las palabras correctas son el alumnado, el profesorado, el personal investigador, porque no tienen carga de género. En Suecia han dado un paso más todavía, han creado neolenguas. Fíjense, allá, él y ella se dicen hon y han. Ahora el gobierno, el Estado, ha creado la palabra gen, porque la E no tendría carga de género. Entonces quiere que sus ciudadanos hablen con gen, digan gen. Fíjense, hago un paréntesis. Hay una novela muy interesante de George Orwell que se llama 1984, donde plantea un futuro tan distópico en el cual los políticos tienen tanto poder que quieren ordenar la manera en que los ciudadanos hablan. Esa distopía, fíjense, hoy se está haciendo realidad. En Gran Bretaña, hace más o menos 8 o 10 meses, llegó una chica que se autopercibe como un señor a una clínica con una panza de este tamaño. Estaba embarazada. Hasta ahí no es un problema nuestro, es decir, es un problema en todo caso suyo. El problema que significa estar disociado de la realidad o que tu autopercepción no siga las líneas de la realidad. Pero se generó un problema político a partir de todo este caso cuando los médicos le dijeron, felicitaciones señora, usted va a ser madre. Ella se ofendió, dijo, ¿cómo señora? ¿Cómo madre? Si yo soy un señor, seré en todo caso padre. El lobby se movilizó hacia el Estado, protestó y el final del cuento es que la Asociación de Médicos Británicos terminó bajando un manual de lenguaje médico donde hoy en día se le prohíbe a los médicos británicos decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer. Consonancia respecto de su identidad de género. ¿Qué significa esto? Si Nicolás se autopercibe como una chica y me asegura a mí que él en verdad es Nicolasa o Nicole, y yo lo trato de Nicolás o lo trato de él en vez de ella puede ir a la justicia en Canadá y meterlo a mí 6 meses preso. En Canadá ya hay también una ley que prevé 6 meses de cárcel para aquellas personas que digan públicamente que el aborto es un pecado. Perdón, que la homosexualidad es un pecado. Hay una ley que mete preso a personas por decir que la homosexualidad es un pecado. Y esto completamente al margen de nuestras creencias religiosas. Este no es un libro sobre teología, sobre fe, sobre religiosidad. Es un libro sobre ciencia política. Y en términos de ciencia política, lo que yo tengo que concluir, al margen de si creemos o no creemos que es un pecado, es que una ley de esa naturaleza lo que hace es reventar libertades antiquísimas que el Occidente ha sabido conquistar a lo largo de los últimos siglos. Esas libertades son las de expresión, las de culto, las de conciencia, las de opinión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que ustedes hoy que los sacerdotes o que los pastores van a poder seguir dando sus sermones sobre estas cuestiones en Canadá? ¿Cómo siquiera van a seguir leyendo ciertos pasajes de la misma Biblia? Es un ataque directo a las libertades.
Y hay muchas otras maneras de atacar a la libertad. Fíjense lo que pasó, por ejemplo, en España con este autobús naranja que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Es decir, una frase que yo estoy seguro que cualquier médico no dudaría en firmar. Y no dudaría en poner de esa manera, máxime si estuviese en el marco de un examen, ¿no? Y sin embargo, eso constituyó un crimen de odio. Entonces un fiscal español le retiró la libertad de circulación a ese autobús, lo cual significa le retiró la libertad de expresión, porque ese autobús estaba expresando algo. Fíjense que en España también, hoy en día los profesores que se nieguen a adoctrinar a sus alumnos en ideología de género ya no solamente pueden perder su trabajo, sino que pueden ir hasta 6 meses presos. En España, el mal llamado cambio de sexo ya es un derecho gratuito. Fíjense, en DF también, aquí en México, en DF, ya las hormonas femeninas son gratuitas. ¿Qué significa que sean gratuitas? No hay nada gratuito, solamente el aire que estamos respirando ahora. Significa que alguien la está pagando. Que en todo caso quien no la paga es quien la recibe. ¿Y quién la está pagando? ¿El político que dictaminó que iba a ser gratuito cierto bien? ¿El burócrata que recibe un formulario y dice: bueno, lo llenaste muy bien, acá tenés los pesos o los dólares para que vayas a comprar tus hormonas o tu mal llamado cambio de sexo? No, los paga la ciudadanía, los pagan ustedes. Es decir, no tengo ningún problema, por ejemplo, que aquí el señor se autoperciba como Superman, que él me diga: yo soy Superman encerrado en el cuerpo de un hombre y me quiero tirar de un 10º piso y vas a ver que voy a salir volando. Y yo decir: esto es un problema tuyo. Yo la verdad que lo lamento mucho, es un problema tuyo. Ahora bien, que este señor no haga un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y le pidan al Estado que yo les pague la capa. Ese es el tema, ¿se dan cuenta? Es decir, dejar vivir, por supuesto. Dejar vivir significa también no pedirme a mí que yo te financie tus fantasías. Y no significa tampoco meter tus fantasías en currículas escolares. Fíjense, también hay otro tipo de leyes que tienden a generar el conflicto entre los sexos. Dijimos hace un rato: divide y reinarás. Es un axioma político prácticamente. Y hay muchas leyes que no están pensadas para ordenar a la sociedad, sino para conflictuar a la sociedad. Les voy a poner algunos casos para que quede claro. En Suecia, en este mismo momento, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Aplicable por naturaleza, es ineficaz por naturaleza. ¿Por qué razón? Porque aplicarla merecería tener en el baño de cada uno de los suecos a un policía o a un burócrata mirando a ver cómo lo hacen. Porque si no, ¿cómo van a saber si se lo hace parado o sentado? Fíjense, el Estado llegando hasta el baño, una cosa que ni siquiera Mao o Stalin se hubiesen pensado en su época. Entonces, ¿qué está en el fondo si no es aplicar esa ley? Porque no se puede aplicar. ¿Qué está en el fondo? Bueno, generar la sensación en la población de que los sexos, lejos de ser complementarios, estamos tan enemistados que esa enemistad se manifiesta incluso en la manera de orinar. Fíjense lo que pasa en el País Vasco, algo bastante similar en otro campo del área social. En el País Vasco se ha prohibido el fútbol en los colegios. La justificación que han dado es la siguiente: el fútbol en los colegios territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Fíjense, siempre usan esta pomposidad intelectual para explicar lo absurdo. Territorializan con criterios de género el espacio recreativo. Yo me imagino a un padre de familia de a pie del País Vasco yendo a preguntarle a una autoridad: oiga, a mi hijo le gustaba jugar al fútbol en su equipo escolar, ¿por qué lo han prohibido? Y la autoridad le dirá: porque territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Y el tipo capaz no entendió un carajo y sin embargo dirá: bueno, justamente como no entendí, algo sabio tiene que haber dicho. Entonces me vuelvo para mi casa. Fíjense, o sea, es esta codificación del lenguaje que se utiliza para que las grandes mayorías no lo puedan captar, para que se sientan tontos y para que en consecuencia se queden encerrados en sus casas. Hay un costado de la ideología de género que no causa tanta gracia. Esto es tragicómico, digamos, lo que hemos hablado hasta ahora. Tiene su costado trágico porque va contra nuestras libertades fundamentales y tiene un costado cómico porque nos hace reír de lo ridículo que es. Pero hay un costado que ya no es tan gracioso, que es el de las perversiones que la ideología de género habilita. La filosofía de la ideología de género habilita la legitimación de perversiones sexuales.
pedofilia, incesto, necrofilia, zoofilia. Y ustedes miran, bueno, pará, ¿qué tiene que ver la pedofilia con la ideología de género? Pues volvamos a lo que dijimos que es la ideología de género. Dijimos, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla sencillamente por la cultura. Si la sexualidad pasa a ser solamente cultura y no naturaleza, perdemos todos los límites de la sexualidad. Porque lo que nos impone límites en esta vida, límites objetivos, es la naturaleza. Lo que a mí me impide tirarme de un 10º piso sin reventarme contra el piso, valga la redundancia, es una ley natural llamada ley de la gravedad, que no es una construcción cultural. Ahora bien, que los semáforos sean rojo, amarillo, verde, eso es una convención cultural. Eso podría haber sido, no sé, marrón, violeta y naranja. Eso es arbitrario. La cultura tiene una dimensión arbitraria, la naturaleza es objetiva. La sexualidad no tiene ningún límite. Y si yo me puedo autopercibir sexualmente, digamos, como Agustina, en vez de como Agustín, y eso me habilita a decir, yo soy una mujer y todos ustedes tienen que considerarme una mujer, empezando por el Estado, y tienen que financiarme mis hormonas además, ¿qué me quita a mí no poder pensarme acaso un niño de 5 años encerrado en el cuerpo de un joven de 28? Y esto que parece extremo, ya ha pasado. En Canadá, un señor de 56 años asegura ser una niña de 5 años encerrada en ese cuerpo. Hasta ahí es un problema suyo, locos ha habido siempre, siempre va a haber. Hasta ahí es un problema suyo. El problema pasa a ser de la sociedad cuando eso se legitima estatalmente y cuando ese señor se le habilita ingresar en el kindergarten, es decir, en los jardines de infantes. Pasa a ser un problema para los padres de familia que mandan a sus hijos a ese jardín de infantes. ¿Qué pasa cuando ese hombre de 56 años, que asegura ser una niñita de 5, se le despierte el apetito sexual y esté rodeado de otros niños de 5 años? Fíjense, si tienen estómago, la página web de la NAMBLA, es la internacional pedófila más importante del mundo que tiene sede en los Estados Unidos. Se escribe N-A-M-B-L-A, está indexada incluso en Google. Tiene un montón de notas. Las notas tratan de normalizar y legitimar la pedofilia. Y esas notas están escritas en lenguaje propio de lo que se llama el enfoque del género. Están parados por la filosofía de la ideología del género. Fíjense lo que ha pasado en Holanda en el año 2006. Nació el primer partido pedófilo, un partido político cuyo único fin político en su plataforma política fue la legalización de la pedofilia. En Holanda, grupos de sexólogos están pidiendo que la pornografía infantil sea producida por el Estado. En Holanda, grupos de feministas ya han firmado solicitadas públicas en favor de los sectores pedófilos de la población. Lo mismo ha pasado en Holanda con el Partido Verde hace algún tiempo. En España, una de las feministas más reconocidas de este momento, de las que más medios tiene, más presencia pública tiene, llamada Lola Pérez, síganla en el Twitter si tienen estómago, porque se van a encontrar con tweets como el siguiente, que Twitter no los bloquea esos tweets, solamente nos bloquea a los que estamos contra la ideología de género. Ella publica tweets como este. Ella se pregunta, ¿qué tiene de malo, acaso, querer tener una relación sexual con un bebé muerto? Eso se pregunta Lola Pérez, una feminista radical de lo más encumbrada en España. Y en Suecia, por ejemplo, el Partido Liberal está pidiendo que se legalice la necrofilia, es decir, las relaciones sexuales con los muertos, y que se legalice el incesto, es decir, las relaciones sexuales con los parientes próximos. La mamá con el hijo, el papá con la hija, viceversa, con los hermanos, etcétera, etcétera. En Canadá se acaba de legalizar hace más o menos 10 meses la zoofilia, es decir, las relaciones sexuales con los animales. Pero como ellos son muy pro Greenpeace, muy ambientalistas, lo que se legalizó fue que la bestia penetre al hombre y no a la bestia para no dañar a su mascota. Algo muy auspicioso para nuestros pueblos donde está avanzando hoy en día. Es por eso que a mí me gusta siempre cerrar esta conferencia con una metáfora que me parece que resume bien todo lo dicho hasta el momento. Y es una metáfora que tiene que ver con lo culinario. Tiene que ver puntualmente con las ranas. Las ranas se cocinan como las langostas, se cocinan vivas, por una cuestión de que la carne después sale mejor. Ahora bien, quienes no saben cocinar las ranas, la echan en el agua ya hirviendo, y la rana toca el agua y mete un salto, y es un enchastre. Esa imagen era la vieja izquierda. Era la guerra de guerrillas, el terrorismo urbano, la subversión, los golpes de palacio, los golpes de Estado que regaron de sangre a América Latina entre los 60, 70 y 80. Ahora bien, quienes
caen amenazas de muerte, etcétera, etcétera. Así que una buena noticia y una mala noticia. Empecemos por la mala. La rana somos nosotros y ya estamos en el agua, y el agua ya está bastante caliente. La buena noticia es que todavía ese salto se puede dar. Simplemente hay que tener conciencia de lo que está pasando, hay que tomar conciencia y organizarse. Hacerle ver a la clase política que el pueblo no quiere la ideología de género. Nosotros para eso hemos escrito este libro y hemos tenido muy buenos resultados. En Paraguay hace una semana y media el presidente de esa nación salió en un video público con nuestro libro en las manos diciendo que él no conocía el peligro de la ideología de género y que ahora que lo conocía declaraba a su gobierno enemigo de la ideología de género, pro familia y pro vida. Es decir, se puede siempre y cuando nos organicemos, tomamos conciencia de lo que está pasando y podamos dar ese salto antes que el agua se ponga ya hirviendo y estemos fritos. Por eso escribimos el libro negro de la Nueva Izquierda. Espero que sea de su agrado y espero sobre todas las cosas que les sirva. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, por haber dispuesto de su tiempo, por haber hecho la cola, por haber dispuesto esta tarde para compartir un espacio. Muchísimas gracias al señor obispo que ha tenido la valentía de estar aquí presente. Para nosotros es una situación que esté el señor obispo aquí presente, es una suerte de sensación ambivalente. Por un lado es un honor y un orgullo para nosotros y por otro lado te intimida dar una charla de frente a un obispo, ¿no? Te sentís autoexigido a que salga bien por la envergadura de quien te está escuchando. Muchas gracias. Un aplauso enorme para Carlos García. Él fue el responsable de todo esto. Es un honor estar aquí gracias al Frente Nacional para la Familia. En realidad dije que el Señor fue el responsable, fue el irresponsable que confió en nosotros. Muchas gracias a todos, a toda la gente que está desde hace 2 días tratándonos estupendamente bien, que se encarga de la logística, que ustedes no saben, nosotros que estamos siendo invitados permanentemente a eventos como este, tan bien organizados, que somos tan bien tratados con tanto respeto, vemos un grupo de gente que trabaja desmesuradamente en todos los detalles, desde que esté el agua arriba de la mesa hasta el sinfín de detalles. No se imaginan la cantidad de gente que hay para que todo esto se pueda llevar adelante. A todos ellos mi agradecimiento. Generalmente son todos los que están vestidos de blanco. Muchas gracias. Miren, este libro, Agustín refirió al título del libro y al subtítulo del libro. Y yo me voy a referir un poco a la parte estética del libro que ha causado en algunos sectores indignación o escándalo. Ustedes pueden ver acá, como se advierte en la portada, una especie de Che Guevara medio travestido, medio mariconcito Che Guevara acá, labios pintados, los ojos ensombrecidos. En lugar de la estrella revolucionaria tiene el puño feminista embanderado en el pabellón de la diversidad. Claro, digamos, fíjense, esto parece una cuestión una rareza, porque, digamos, el Che Guevara presentado así ha dejado de ser un comandante histórico y pasado a ser un comandante histérico. ¿Y qué tiene que ver esto con la ideología? Quiero aclarar una cosa, yo soy biógrafo del Che Guevara. Yo escribí varias biografías y ahora acabo de publicar una definitiva sobre el Che. Sí, conozco bien de qué se trata la vida de este sujeto que tanto daño le hizo a la humanidad, que tantos fusilamientos cometió. Ahora, uno nunca sabe si la culpa la tenemos los argentinos o la tienen los mexicanos, de lo que ha sido Che Guevara en la vida del siglo XX. Porque nosotros, ustedes saben, nació en Argentina, pero fue acá donde conoció a Fidel Castro y empezó toda su perversión ideológica. Nosotros lo mandamos sanito. Bueno, arreglemos 50 y 50 en las responsabilidades y los cubanos tendrán un tercio cada uno. En realidad, lo que refleja la tapa del libro no es ni más ni menos
que una síntesis de la estética que hay en las marchas de género. En las marchas, los militantes que allí concurren van con una mano urdiendo el pabellón de la diversidad, la banderita multicolor, y en la otra mano el banderín del Che Guevara o el polo del Che Guevara. O sea que en realidad la tapa del libro, en realidad no la diseñamos nosotros, la diseñaron los abanderados que marchan en este tipo de encuentros callejeros. Nosotros en la tapa del libro sintetizamos un poco este asunto. Miren, les cuento una experiencia antes de avanzar con la tapa del libro que tiene que ver con las marchas. Con Agustín estuvimos un año escribiendo este libro. Agustín lo escribió gran parte de ese libro viviendo en Estados Unidos, yo en la ciudad de Mar del Plata, que es de donde vivo y que es 400 kilómetros al sur. Y estábamos terminando en marzo del 2016 y yo estaba en Buenos Aires. No soy de Buenos Aires, pero estaba en Buenos Aires. Gran calor en esa época, porque todavía es verano. Y ese día vi una marcha feminista, una marcha de mujeres, el Día de la Mujer. Ya hemos terminado el libro en lo sustancial, en toda la bibliografía, la parte, todo el trabajo, el armado, escribirlo, documentarlo, la investigación, leer muchos libros. Todo eso ya estaba más o menos ya acomodado. De hecho, el libro salió 2 o 3 meses después y lo que faltaba era, bueno, pulir detalles tipográficos, de redacción, la parte final del libro, la corrección. Entonces yo digo, bueno, ya está, ya el libro ya está hecho. Ahora quiero ir a una marcha de mujeres, quiero ir a una marcha de estas características, una marcha feminista, porque la verdad que ya un año entero estudiando este fenómeno, encerrado entre libros todo el día, 12 horas por día, quiero percibir con mis sentidos cómo es una marcha feminista. Además yo soy soltero. Y una marcha donde hay mujeres es un plan atractivo, ¿no? Me puse el mejor traje que tenía, me perfumé. Ustedes saben que a los argentinos el egocentrismo es algo, nacemos con el egocentrismo, así que falta de autoestima nunca tuvimos, no tenía confianza. Voy a la marcha y fíjense, yo tengo la tesis de que, la tesis no, la confirmación y la certeza de que todas las mujeres por definición son bonitas, son todas lindas. La que no tiene manos lindas tiene la linda sonrisa, la que no tiene ojos lindos, la que no tiene pelo lindo, la que no tiene pelo lindo tiene lindas manos, la que no seduce con su presencia, con su elegancia, la que no, porque es opulenta, es exuberante, y la que no porque tiene lindas piernas, y cada una tiene un encanto personal, y en todo caso está la habilidad de cada mujer en saber cuál es ese encanto por el cual se destaca para poder explotarlo de alguna manera, enfatizar ese aspecto. Y yo siempre tengo como de alguna manera esa cosa de saber ver en cada mujer qué es lo que tiene de atractivo. Todas tienen algo particularmente que las hace únicas y lindas. Pero me costaba un trabajo enorme ver ese algo en la marcha de feminista, porque no hay nada menos femenino que una feminista. Yo quería ver qué atmósfera se respiraba allí y lo que predominaba era respirar el olor a marihuana. Axilas sucias, pelos grasosos, había olores extraños, no se sabía si había mal aliento o olor a pata, todo mezclado, consignas violentas, ropas desalineadas, no había absolutamente nada que puede apreciarse de atractivo, de femenino, de agradable, absolutamente nada. Miren, yo quería hacer realmente una especie de experimentación, un paseo sociológico. Y por momentos me sentía haciendo un paseo zoológico. Gritos al vacío, todo pintado. Hay una suerte de deliberada pretensión por desagradar. Hay una suerte de antiestética militante. Todo lo que puede ser atractivo, armonioso o bello es alterado, sacado del lugar. Ahí hay que ser feo a propósito. Y cuando digo feo no me refiero a algo que ha sido dado, sino que hay una suerte de vestimenta, hay un olor, hay una compostura, hay consignas, carteles, gritos al vacío. Todo está alterado, todo suena alterado, desagradable, todo es hostil. Y en una marcha dentro de la cual lo que se suponía y la convocatoria era solidarizarse con la mujer, porque la mujer respecto del hombre padece maltratos, destratos y tiene una inferioridad física, y entonces hay que solidarizarse con el más débil ante un asunto de violencia, resulta que todo lo que se exhibía en la marcha de género era, y lo que se pedía, y lo que se clamaba, y lo que se mostraba en los carteles, y las firmas que se solidarizarse con el más débil ante una agresión, terminaban pidiendo matar al más débil de todos, agredir
con la muerte física al más débil de todos que no tiene siquiera posibilidad de defenderse. Todo estaba fundado en el aborto y concentrado en el aborto. En un momento determinado yo pensaba, ¿por qué les preocupa tanto el aborto a estas feministas? ¿Quién va a querer violarlas? Miren, hay una particularidad. Realmente me sentí particularmente extraño, pero de alguna manera todo lo que allí se respiraba, lo que se veía, lo que se decía, lo que se consignaba, ratificaba lo que habíamos escrito en el libro. Menos mal, porque un año trabajando, voy a la marcha y me cambia todo el paradigma y me di cuenta que son gente amable, buena y con los mejores propósitos. Realmente me hubiese dicho, estuve un año trabajando sin sentido. Estamos padeciendo una guerra cultural. Estamos padeciendo una guerra cultural. La guerra cultural tiene mucho que ver con la alteración de las palabras, con la alteración de la realidad. De eso se encarga la ideología de género. La ideología de género hace un uso y un abuso de la manipulación lingüística, de la manipulación del lenguaje. Y todo lo que la ideología de género quiere imponer en su agenda es presentado no con sus verdaderos propósitos, sino con propósitos distorsionados. Cuando se habla del cambio de sexo, y en todo momento hablamos del cambio de sexo, y se habla en los medios de comunicación, y hablan los médicos y los periodistas y los de hombres de farándula, y todos aplauden que una persona elija cambiar el sexo, absolutamente a nadie se le ocurre decir, señores, no se puede cambiar el sexo. No se puede cambiar el sexo. Ni un médico veo en televisión que diga, no se puede cambiar el sexo. Esto es inexacto. No se puede cambiar el sexo. Lo que una persona puede hacer con todo derecho es disfrazarse. Lo que una persona puede hacer con todo derecho es exhibir un disfraz que simule lo que es, o sea, disfrazarse de lo que no es, por eso es un disfraz. La diferencia de un disfraz contemporáneo, de un disfraz de hace 50 años, es que hoy hay más tecnología y permite hacer disfraces más sofisticados. Pero una persona no se puede cambiar el sexo. Lo que una persona hoy puede hacer es amputarse los genitales. Es incurrir. Está sujeta a cambio. La sexualidad es una determinación de la naturaleza. Ahora, si un médico se le ocurre de señalar esto que estoy señalando y que lo sabe cualquiera, no hace falta recibirse de médico, si un médico dice eso, ese médico puede perder la cátedra universitaria, puede perder la licencia para ejercer su profesión, los colegios médicos se van a horrorizar y van a tratar de discriminador al médico que solamente se ajustó a la verdad. Y esto tiene que ver con algo que siempre insistimos con Agustín. La ideología de género no es una oferta, no es una opción, la ideología de género es una imposición. Y no solamente se nos censura la posibilidad de opinar, sino que se nos censura la posibilidad de opinar en la verdad. Porque cuando un médico dice libertad, si alguien dice se ajusta a dar una opinión en la verdad, ese alguien es censurado en la ideología de género. No es que solamente se prohíbe una opinión, se prohíbe una opinión en la verdad. De manera similar, en toda América Latina, el otro día un periodista me pregunta, obviamente, hay legislaciones que dicen que el cambio de sexo se puede hacer, le cambian el documento y le dan a esa persona que se puso una peluca los derechos inherentes a la mujer, que no son los derechos inherentes. Física que eso implica. Cuando empezó esto, los equipos rivales hicieron un recurso administrativo ante el Consejo Deportivo de Hockey y el Consejo lo apartó a este sujeto. Pero este sujeto recurrió a la justicia impregnada de género y de jueces bastante cobardes, lo volvieron a incorporar a este sujeto en el torneo y por supuesto llevarla de ganar. Y obviamente, ¿cómo no va a llevar la de ganar si tiene la supremacía física del varón? Supremacía física que tiene el varón no por designio de la cultura y del heteropatriarcado, sino por designio de la naturaleza. El otro día me preguntaban, ¿y usted qué opina del matrimonio homosexual? No existe el matrimonio homosexual. A ver, tampoco existe cambio de sexo. Lo que existe son legislaciones de derecho positivo que dicen que el cambio de sexo existe, pero técnicamente eso no existe. La legislación lo puede fabricar un artificio en desacuerdo con la naturaleza, pero eso forma parte de los engaños jurídicos políticos. Técnicamente no existe el cambio de sexo de la misma manera en la cual no existe el matrimonio homosexual. ¿Cómo que no existe el matrimonio homosexual? No, porque el matrimonio, por definición institucional, etimológica y esencial, el matrimonio es la unión matrimonial es la unión de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, por las cualidades intrínsecas del vínculo, está la potencialidad de la maternidad.
Por las cualidades intrínsecas del vínculo está la potencialidad de la maternidad. Digo potencialidad de la maternidad porque no necesariamente de un matrimonio va a haber hijos. A veces no hay hijos porque los que se casan son avanzados de edad. A veces no hay hijos porque no quieren. Y a veces no hay hijos por una disfunción orgánica. Pero por las características inherentes del vínculo existe la potencialidad de la maternidad. Por eso se llama matrimonio, porque viene de maternidad, porque matrimonio viene de mater, viene de matriz, y la matriz es el útero materno. Si no existe la potencialidad de la maternidad no puede haber matrimonio. Si yo tengo un fetiche erótico con la botellita de agua, y al levantarme le canto una serenata con mariachis mexicanos a la botellita de agua, y le escribo poesías a la botellita de agua, y vivo pendiente de la botellita de agua, y duermo cucharita con la botellita de agua, tengo todo el derecho a tener ese fetiche erótico. Nadie, el Estado no tiene jamás que entrometerse y quitarme a mí el fetiche erótico de dormir con la botellita de agua, porque no estoy dañando derechos de terceros. Pero eso no es una unión matrimonial. No le puedo exigir al Estado que a mi vínculo con la botellita de agua le otorgue derechos matrimoniales. Pero ¿cómo decís semejante barbaridad? Me han dicho. ¿A vos no se te ocurre que un Estado que le niega? Miren, el Estado no puede otorgar derechos que la naturaleza le niega al peticionante. ¿Qué quiere decir esto? Dicho de otro modo, si un ciego le pide al Estado que se le otorgue el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir, no es un Estado ciegofóbico. El Estado tiene que tratar al ciego en toda su dignidad y en la plenitud de todos los derechos que puede ejercer según su naturaleza. Si desafortunadamente padece una ceguera, el Estado que no le otorga carnet de conducir es un Estado que obra con criterio y responsabilidad. Nada más que eso, no es que está ejerciendo una persecución a los ciegos. Fíjense cómo se altera la percepción de la realidad constantemente. Por supuesto, con todo esto que yo acabo de decir, ¿cómo me van a tratar? Como un homofóbico. Pero porque nosotros, como nos repartimos las tareas, Agustín es el misógino y yo soy el homofóbico. Miren, con este libro, hace 1 año y medio que con Agustín dormimos en los mismos hoteles. Quiero aclarar que nos une una entrañable y castísima amistad. Vale la aclaración porque... ¿Cómo se llama este diario de izquierda? No, en cualquier momento la jornada va a poner alguna cosa, distorsiona tanto la realidad que nada más que una... Quería aclarar la parte afectiva simplemente para no... Porque el matrimonio homosexual, llamado de esta manera jurídica y ficcionariamente, en Argentina existe desde el año 2010, entonces uno tiene que andar aclarando un poco qué vínculo te ata con fulano de tal, es mi socio. Tampoco existe el ser homofóbico, es un insulto político de carácter peyorativo inventado por la agenda de género. ¿Cómo que no existe la homofobia? Si la palabra se utiliza en todos lados porque es un invento de la ideología de género muy exitoso que ha sido aplicado y con tanto éxito que hoy se utiliza a todo propósito. Es muy interesante porque, fíjense, si desarmamos la palabra homofobia, como su nombre no existe técnicamente, pero si la desarmamos para tratar de ver a qué se está refiriendo, uno enseguida advierte que se refiere a que alguien padece insultante, para desacreditar, para destratar, para vilipendiar a todo aquel que no se ajusta a la agenda de género. Vos sos un homofóbico, es un insulto raro, porque en realidad la homofobia es una fobia, sería una fobia, digamos. No existe técnicamente tal cosa, pero sería una fobia a la homosexualidad. ¿Qué es una fobia? La fobia es un trastorno psiquiátrico, es una enfermedad psiquiátrica. Y las enfermedades psiquiátricas están clasificadas en los manuales de psiquiatría, particularmente en los DSM-4, DSM-5, si hay algún médico no me va a dejar mentir, el DSM-5 es el último, y ahí está la claustrofobia, la aracnofobia, la fotofobia, todas las fobias taxativamente delimitadas y clasificadas con todos los aspectos inherentes a cada una de estas fobias. Bueno, no existe la homofobia en ningún lugar de ningún manual de psiquiatría. El crimen del aborto. Fíjense lo que se habla habitualmente. Se dice que el aborto, por empezar los ideólogos del género dicen, y repiten el catecismo básico, el aborto es la interrupción del embarazo. Salió hoy en el diario La Jornada. Vos lees cada diario. Es la interrupción del embarazo. Pero a nadie se le ocurre decir, señalar que el embarazo no se puede interrumpir. El embarazo no se puede interrumpir. No existe tampoco la interrupción del embarazo.
¿Cómo que el embarazo no se puede interrumpir? No, porque la interrupción del embarazo es el cese transitorio de un proceso. La interrupción es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Un ejemplo habitual. ¿De qué cuadros son de fútbol acá? De las Chivas. ¿Todos de las Chivas son? ¿Todos? Pero es aburridísimo el juego, el fútbol. Patea todo para el mismo arco. ¿Qué otro club? A ver, algún otro que esté más. León. El América. Bueno, está bien. Muchas veces en un partido de fútbol el referí, ante un desmán por los hinchas, ante algunos energúmenos que tiran piedras, el referí tiene que suspender y tiene que interrumpir 10, 15 minutos el partido. Y después lo reanuda. Eso es la interrupción. Es el cese transitorio de un proceso para su posterior reanudación. Y si ese día, un día de semana, los minutos que faltan, es habitual. Fíjense que el embarazo no se puede reanudar. No existe la interrupción del embarazo. ¿Por qué no existe la interrupción del embarazo? Porque no se puede reanudar. ¿Y por qué no se puede reanudar? No se puede reanudar porque el aborto causa un efecto definitivo e irreversible en el embarazo. ¿Y por qué causa un efecto definitivo e irreversible en el embarazo? Sencillamente porque el homicidio es un hecho definitivo e irreversible. La muerte es un hecho definitivo e irreversible. Sin embargo, presentarlo como la interrupción es ofrecer este infanticidio en lenguaje amable, en lenguaje cortés, para no escandalizar a la persona, a la opinión pública, y tratar de convencerlo en un lenguaje amigable, desprovisto de tanta carga negativa como la que tiene efectivamente el proceso del aborto, el crimen del aborto. Pero no, dicen, acá están los derechos sexuales, los derechos reproductivos. ¿Qué tiene que ver los derechos sexuales y los derechos reproductivos con el aborto? Si lo que está haciendo el aborto es culminar con el proceso reproductivo, está anulando el derecho no reproductivo, fundamentalmente el derecho al niño a seguir viviendo. Y se habla encima de salud reproductiva, como si el embarazo fuese algo relacionado con una enfermedad. El embarazo no es un problema de salud, el embarazo no es una enfermedad. Y tampoco el aborto es un problema de salud, el aborto es un problema del derecho penal. Hay que sancionarlo en el derecho penal, hay que circunscribirlo en el derecho penal, porque es un delito en las legislaciones donde todavía el aborto no está contemplado. En Argentina todavía. ¿Quién sos vos para decirle a una mujer que está embarazada si esa mujer tiene que ser mamá o no? ¿Quién sos vos para decidir por esa mujer si esa mujer tiene que ser mamá o no? Me dicen. Pero no es que no se trata de decidir si esa mujer tiene que ser mamá o no. Esa mujer ya es mamá. Una mujer que está embarazada ya es mamá. Y la discusión no es decidir si luego va a ser mamá o no. La discusión es otra. La discusión en el aborto es si esa mujer va a seguir siendo mamá de un niño vivo o va a pasar a ser mamá de un niño muerto. Esa es la discusión verdadera del embarazo, del aborto. Pero nunca se discute el eje del asunto. Siempre están con palabras colaterales, confusas, con argucias lingüísticas. Por ejemplo, se dice, la mujer tiene derecho a disponer de su cuerpo. Nosotros estamos de acuerdo. Tiene todo derecho a disponer de su cuerpo. Tiene derecho a tatuarse, a vestirse como quiera, a operarse y verse más exuberante. Tiene derecho a ponerse piercing, a ponerse lo que quiera, que se vista como quiera, que se haga botox. Cristina Kirchner les hacía permanentemente botox todo el tiempo. La mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo. El tema es que el niño que está en su vientre, que está en el útero, no es su cuerpo. Es un cuerpo distinto al de la madre desde el momento mismo de la concepción. Y no lo dice una bula papal, no lo dice la Biblia, no lo dice una encíclica, lo dice la ciencia. Nosotros tenemos nuestras convicciones religiosas, somos católicos, pero todos los argumentos que están esbozados en el libro son argumentos de orden científico y racional. No porque no tengamos nuestra fe, sino porque creemos que la batalla que hay que dar es argumentativa. Pelearnos de este modo, no. Si tenemos razón, ¿por qué no vamos a apartar de la razón? Independientemente de que además tenemos fe, pero argumentémoslo desde el terreno que a ellos les gusta, que de todas maneras se lo vamos a ganar. No hay flanco en el libro, créanmelo. Miren, los que tratan de promover estas tendencias LGBT, etcétera, paradojalmente se dicen militantes de la diversidad, cuando sin embargo nunca aceptan un pensamiento que no sea en concordancia con ellos, nunca aceptan un pensamiento diverso. Ellos son militantes de la... Ellos son tolerantes con todo pensamiento que coincida absolutamente con ellos.
Cualquier pensamiento que tenga, que se aparte un poco del dogma que quieren imponer, ahí la diversidad se va al diablo. Pero sin embargo, además de eso, hay un agravante. La unión en la diversidad, por antonomasia, por definición y por naturaleza, es la unión heterosexual. Porque el hombre y la mujer son diversos, el hombre y la mujer son diferentes. El hombre y la mujer tienen características diferentes en lo psicológico, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo sexual, en lo anatómico, etcétera, etcétera. El hombre y la mujer son diferentes, entonces son diversos. Y solamente hay unión en la diversidad cuando hay una unión entre hombre y mujer. Cuando hay unión entre dos personas del mismo sexo, que repito por enésima vez, tienen todo derecho a unirse si quieren en un momento íntimo, transitorio, permanente, que hagan lo que quieran, pero eso no es una unión en la diversidad, porque ese vínculo no es un vínculo entre diversos, sino entre equivalentes. Es un vínculo repetitivo, es un vínculo imitativo, es un vínculo redundante, llámenle como quieran ese vínculo, pero no es un vínculo en la diversidad. Sin embargo, los militantes de la diversidad se llaman a sí mismos de esa manera. Hasta en ese concepto básico, ellos alteran la percepción de la realidad. ¿Usan Facebook ustedes? ¿No? Ah, bueno, tienen que usar. Tienen que usar y lo tienen que agregar a Agustín Laje, y me tienen que agregar a mí. Yo me llamo Nicolás Márquez, pero Facebook increíblemente no me deja poner mi nombre. Entonces, una vez me forzó, y me dio cuenta, lo mismo. En serio, ¿no? Pero, digamos, ahí me van a encontrar. Por otra parte, imagínense, para alguien que saque un libro contra la ideología de género y se llama Nikki, es por lo menos mala propaganda, ¿no? Es un error de marketing. Miren, en Argentina, durante el gobierno de Cristina Kirchner, el género se impuso a brazo de hierro, las políticas de género. Han desarticulado mucho más al país de lo que estaba cuando ellos tomaron el poder. Quiero aclarar lo siguiente, hay algo que se respetó durante el gobierno de Cristina Kirchner, que es la equidad de género, la equidad y la igualdad. Lo digo en el sentido siguiente, ella robó lo mismo que su marido, o sea que fue equitativo el latrocinio que le emprendieron en el país. En ese sentido no puedo decir, no puedo decir que no se ha respetado esa regla. Pero en la Argentina, dentro de todas las tropelías legales que se cometieron, dentro de los atropellos a las libertades individuales, a la libertad de culto, a la destrucción de la familia, a las libertades económicas, dentro del cúmulo de libertades que nos fueron recortadas durante esos 12 años fatídicos, hay uno que es interesante. En el Facebook, por eso hablé del Facebook, cuando uno abre una cuenta, ahora tiene una cartilla de identidades para autopercibirse, que es la segunda cartilla más importante del mundo después de la Inglaterra. Nosotros tenemos 50 identidades de género en el Facebook. 50. Inglaterra tiene 80, pero ya los vamos a alcanzar y nos vamos a vengar por las Malvinas. Vamos a aplicar el ingenio. Miren las identidades de género que tiene nuestro Facebook. Estamos hablando de Facebook y no es un tema lúdico, no es un tema para postear una foto en el cumpleaños que no tiene nada de malo. Es un tema donde hasta el presidente de Estados Unidos da sus comunicados por Facebook. Es una herramienta de trabajo, una herramienta de comunicación, convivimos con el Facebook, es una herramienta de comunicación permanente, de trabajo, etc. No es un asunto meramente lúdico. Entonces uno se mete en el Facebook y ya puede elegir ser, ¿no? Femenino, masculino, androginx, porque se usa muchas veces la X, es utilizada por las neolenguas de las que hablaba Agustín como una suerte de vocal superadora, no es una vocal la X, pero la utilizan como una vocal que no tiene género e incluye absolutamente todas, pues si no tenés que poner todos, todas, todes, qué sé yo. Entonces ponen la X, tots. Entonces se usa así, femenino, masculino, androginx. Andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre. Hay que tener baja la autoestima, ¿no? Identidad, ninguno. Después acá aparece otro, neutro. Este es el perfil de Facebook de Michael Jackson, neutro. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorosa, poliamoroso, esto le dan a cualquiera. Mujer heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba.
Y este es el más desopilante. Mujer heteroflexible. Mujer heteroflexible. Yo cuando leí esto pensé que es una mujer acrobática. Se dedica al trapecismo. ¿Qué es una mujer heteroflexible? Digo, no, acá no estoy en el rubro profesión. Acróbata no puede ser, será flexible. Fácil de convencer. Varón heteroflexible, que sería un varón con convicciones relativas. Lesbo flexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Todavía no encontré mi identidad de género. Ya la voy a encontrar. Miren, todo esto que puede ser tragicómico, como hoy refirió Agustín, uno dice, bueno, está bien, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la izquierda? ¿Qué tiene que ver todo esto con la izquierda? Miren, por motivos que ahora voy a explicar para los últimos minutos que voy a exponer, la izquierda intenta atacar fundamentalmente, por medio de la ideología de género, dos instituciones: la Iglesia y la familia. Ustedes saben que la familia hay que llevarla con mucho entusiasmo y con un esfuerzo diario en la vida matrimonial, la actividad sexual. Ustedes saben que la vida sexual en el matrimonio es muy parecida a la Coca-Cola, ¿eso lo sabían? Y porque primero es a cada rato, después es light y después es cero. De todas maneras hay que apostar a mantener la familia firme. Pero miren, en la década del 60 y 70 y parte de los 80, la izquierda intentó tomar el poder del Estado a través de la agresión del terrorismo. Pamaros en Uruguay, la FARC en Colombia, Sendero Luminoso en Perú, el sandinismo nicaragüense, el Frente Farabundo Martino en El Salvador. En todos lados fracasaron y perdieron. Y utilizaron como guía, como faro, como referencia, la Cuba castrista y la enseña del Che Guevara, la referencia del Che Guevara, que terminó en Bolivia tirando tiros y perdió, no pudo reclutar un solo campesino, y encima el único campesino que reclutó lo delató, el Che Guevara. Esto es cierto. Estábamos en Bolivia el otro día, el mes pasado, con Agustín, cuando se cumplieron 50 años de la muerte del Che, y Evo Morales le hizo un homenaje. En fin, más allá de eso, se pretendía, por medio de la guerrilla, en el marco de la Guerra Fría, atacar comunidades políticas de América Latina y de muchos otros lugares. ¿Cuál era el enemigo de la izquierda que pretendía saltar el poder del Estado por medio de la guerrilla? ¿Cuál era el enemigo de la izquierda? Miren, el enemigo de la izquierda eran en ese momento las Fuerzas Armadas de cada país al cual se pretendía colonizar. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una revolución militar, si yo quiero hacer una guerra de guerrillas, mi enemigo natural son las Fuerzas Armadas. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas son el brazo armado institucional que tiene la función de guardar el orden constituido, de defender al orden constituido ante una agresión externa o una agresión interna. Por consiguiente, el enemigo era un enemigo militar. Había que reventar a las Fuerzas Armadas. La guerrilla no puede ganarle a un ejército profesional porque no tiene la estructura. Sin embargo, ellos creían que, a pesar de no tener la estructura propia de un ejército profesional, le iban a poder ganar igual, porque iban a poder ganar el calor de las masas, la adhesión popular, el campesinado, iban a ser puebladas, la gente se iba a levantar para apoyarlos, y ese consenso político les iba a permitir definitivamente hacer la revolución. En ningún lugar pasó eso, la gente desconfiaba de la guerrilla, el campesinado desconfiaba de la guerrilla nunca reclutó a nadie, o por lo menos no en cantidades importantes, fueron aplastados militarmente, y además se les acabó el discurso, porque cuando la Unión Soviética deja de existir como tal, se cae la olla y el martillo, se cae el muro de Berlín, implosiona. ¿Qué van a convencer? ¿Con qué van a convencer? ¿Cómo van a agredir? ¿Con qué argumentos? Entonces necesitamos nuevos focos de conflicto. Ahora la guerra no tiene que ser armada, sino que tiene que ser cultural. ¿Y cuál es el enemigo de la revolución cultural? El enemigo de la revolución armada, el enemigo de la subversión armada, son las Fuerzas Armadas, como recién dije. Ahora, el enemigo de la subversión cultural no es las Fuerzas Armadas, importa un rábano qué pasa en un cuartel militar. Mi enemigo era otro. Si yo quiero hacer una revolución cultural, mi enemigo es la tradición cultural de un país. La tradición cultural de un país es la antítesis de la revolución cultural, porque la tradición cultural son todo el cúmulo de valores objetivos que han sido dados y transmitidos de generación en generación en una comunidad política y en la civilización que nos es común. ¿Cuál es la tradición que a nosotros nos compete? Es la tradición occidental y cristiana. Son esos los valores que nosotros tenemos como civilización.
Y cuando hablo de tradición occidental y cristiana, no hablo en términos ni religiosos, ni teológicos, ni sobrenaturales, ni espirituales. Hablo desde el punto de vista político-cultural. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. Había un pensador francés, Maurras, de primera mitad del siglo XX, que decía: soy ateo pero católico. ¿Qué quería? Y de verdad que era ateo, después se convirtió. ¿Qué quería decir con esto? Que él era francés, decía que el hábitat, nuestro modo de ser es católico, o pongámosle cristianos. Es cristiano. Porque también hay muchas iglesias que no son católicas, pero son de inspiración cristiana, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos todos cristianos independientemente de que creamos en Dios. Independientemente de que vayamos a misa e independientemente de que Dios exista. ¿A qué me refiero? A que cualquiera de nuestra civilización sabe que robar está mal, sabe que mentir está mal, sabe que matar está mal, sabe que hay que honrar al padre y a la madre, sabe que no hay que codiciar bienes ajenos, sabe que no hay que andar mirándole la cola a la mujer del prójimo. Digamos, nosotros somos culturalmente cristianos independientemente de la creencia o no de Dios, independientemente de que vayamos a misa, independientemente de que Dios exista o no. Si nosotros tomamos un sujeto que es ateo y vive en Medio Oriente, lo traemos para acá y le hacemos una pregunta, un montón de preguntas conceptuales: ¿qué opina de la libertad? ¿Qué opina de la mujer? ¿Qué opina de esto, de lo otro, aquello? Va a responder en consonancia y en coincidencia con su lugar de pertenencia, aunque no crea en Alá. Su cosmovisión va a ser absolutamente coincidente, va a estar mimetizado con su hábitat, va a tener una cultura absolutamente consustanciada con su lugar de pertenencia. Y eso nos pasa a nosotros. Somos cristianos, culturalmente cristianos, y la cristiandad es nuestra tradición cultural. Por consiguiente, lo que le interesa a la nueva izquierda, por medio de la ideología de género, es reventar esa tradición cultural, esos valores cristianos. Entonces yo pregunto: ¿dónde termina cada marcha LGBT, cada marcha del Día de la Mujer, cada marcha del orgullo de no sé cuánto, el orgullo travesti? ¿Dónde termina? ¿En qué lugar físico cada marcha que se lleva a cabo termina siempre en un lugar físico de referencia? ¿En cuál? En la iglesia. ¿En la iglesia o en la catedral de la ciudad de turno? ¿Por qué razón? No, bueno, porque nosotros en el heteropatriarcado. ¿Qué razón? A ver, ¿estamos viviendo en una civilización occidental y cristiana? Sí, con errores, con todos los... Pero esta es la... Ok. Es la civilización que le permite a la mujer alcanzar su plenitud como nunca lo logró ninguna civilización anterior. Ninguna civilización anterior. Ni ninguna civilización actual de otra latitud. Hoy la mujer puede ser presidente, puede ser universitaria, profesora, directora, empresaria, puede formar una familia en libertad o puede tener una vida absolutamente distinta. Tiene todas las libertades, los derechos individuales y cívicos y políticos absolutamente contemplados. Sin embargo, marchan para atacar la institución que simboliza la tradición occidental de una civilización que le permite a la mujer desarrollarse como nunca antes se había desarrollado, como nunca antes se había planificado. Fíjense, marchan con el Partido Comunista a las iglesias. Qué raro. Nunca una mujer ocupó un lugar de envergadura en el Partido Comunista. Nunca una mujer presidió el Partido Comunista. Nunca una mujer presidió ningún rango en la KGB, ningún rango en la China comunista, ningún lugar de jerarquía en la Cuba castrista. La mujer siempre tuvo un papel absolutamente subalterno. Y el otro grupo que marcha en este tipo de comparsas son los militantes LGBT, que en la civilización occidental y cristiana pueden acostarse con quien quieran, tienen sus páginas de internet, sus bares, pueden votar, pueden ser catedráticos, pueden estudiar en la universidad, pueden tener todos los derechos civiles y políticos perfectamente contemplados. Sin embargo, van a atacar a la civilización o a lo que significa o a lo que representa la civilización a la cual ellos les permite tener el acceso y la dignificación personal que les impide cualquier otra civilización. En la Cuba castrista eran confinados en campos de concentración diseñados por el Che Guevara. En la Unión Soviética eran criminalizados a 5 años de pena el delito de sodomía en el artículo 121 del Código Penal soviético, que a los homosexuales los mandaba a los gulags en la Siberia. En la China comunista los homosexuales eran castrados y en caso de reincidencia ejecución sumaria, fusilamiento, delito que recién se derogó en 1997. Y sin embargo, marchan con las izquierdas que cuando tuvieron el poder reventaron a homosexuales y denigraron a la mujer para tirarle caca a una iglesia. Díganme si eso no es ideología pura y dura, si eso no es alteración de la realidad. ¿Pero por qué? Porque los ideólogos que están detrás de las pandillas de género les inyectan un bagaje ideológico
imaginarios, y esos enemigos a los cuales supuestamente hay que atacar son funcionales a la revolución cultural porque esas instituciones representan una tradición cultural. Y otra cosa más que no es menor. En el siglo XXI, ya no hablando de historia, en el siglo XXI, en Medio Oriente, una mujer no puede votar. Una mujer no tiene derecho al goce sexual, desde que nace le hacen la ablación clitoriana. Una mujer tiene que andar con la cara tapada. Una mujer, si es sospechada de adulterio o acusada de adulterio, es lapidada públicamente y bochornosamente y es masacrada por todo el poblado por adúltera. ¿Cuándo hay una marcha feminista protestando frente a una mezquita? ¿Cuándo hay una marcha feminista protestando en la embajada de los países donde este teocentrismo cruel prevalece hoy en el año 2017? Lo mismo puedo decir de los homosexuales. En todos estos países está criminalizada la homosexualidad. En Irán, por ejemplo, mueren aproximadamente 300 homosexuales por año ahorcados en procesos públicos, en plaza pública, donde se lo llevan encapuchado y se lo ahorca, pueden buscar en internet, son 300 más o menos por año en Irán y muchos otros estados de la misma pertenencia. ¿Cuándo van a marchar contra estas injusticias, contra estos derechos que están siendo violentados? ¿Cuándo van a una mezquita? ¿Cuándo van a las embajadas de estos países? No, en la libertad que da Occidente van a tirar caca, piedras y todo tipo de violencia contra la propiedad pública y privada, contra las iglesias y sus adyacencias. Eso es ideología. Están atentando contra la civilización occidental y cristiana, que dicho sea de paso es la civilización que le permite a estas personas planificarse. Que no pueden alcanzar paz interior por conflictos que tengan consigo es un problema aparte. Miren, hay un viejo dicho que es un chiste en realidad, pero pone de manifiesto un poco cómo la ideología altera la percepción de la realidad. Si a un demócrata cristiano la mujer le es infiel, ese demócrata cristiano se reúne con su mujer y le dice: amor, por favor, que esto no vuelva a suceder. Si una persona de derecha, la mujer le es infiel, dice el chiste, le pega el derechista a la mujer, la sanciona. Si a un liberal la mujer le es infiel, el liberal se divorcia. Pero si a un hombre de izquierda la mujer le es infiel, el de izquierda agarra un montón de piedras y se va a la embajada de Estados Unidos a tirar piedras. Esto es más o menos lo mismo. Esto es más o menos lo mismo. ¿Y cuál es la otra institución que pretenden reventar y destruir? Miren, la familia. ¿Por qué quieren reventar a la familia? Quieren reventar a la familia porque la ideología de género está penetrando en las currículas escolares, está penetrando en las secretarías de cultura, está penetrando en los ministerios de educación. Y quieren reventar a la familia porque la familia es una institución arquetípica de la sociedad civil, es una institución dadora, difusora y conservadora de tradición cultural. Y cumple una triple función. La familia cumple la función de dar contención psicológica, contención afectiva y contención cultural. Vamos a poner un ejemplo. Si las currículas escolares del Ministerio de Educación de las nuevas generaciones vienen impregnadas de ideología de género y el niño viene de una familia bien constituida, enseguida el padre, la madre, le va a revisar el cuaderno. ¿Qué te están enseñando? ¿Qué te están induciendo? Contame qué charlaron hoy, qué vieron hoy. A ver, mostrame qué hiciste, qué trabajo práctico. Enseguida la familia va a estar atenta y va a advertir que ese niño está siendo inducido, envenenado, mal aconsejado por ideologías negativas. La familia es el ámbito de contención para frenar, para contener al niño ante la agresión de la afuera. Es el antídoto ante la agresión ideológica de la afuera. Ahora, si ese niño no tiene una familia funcionando que lo contenga y ese niño es adoctrinado por el aparato estatal, ese niño va a crecer en ideología de género y no va a tener quien le diga lo opuesto, no va a tener quien le frene, no va a tener quien le marque otro paradigma, no va a tener quien le enseñe otros valores objetivos. Entonces, si la ideología de género logramos, esta es la mentalidad y la estrategia de ellos, que penetre en el Estado, que sea una suerte de religión laica, donde se aplique en todos los ministerios, donde se aplique en todas las currículas escolares, en todos los programas educativos, etcétera, etcétera, y además le reventamos el antídoto que es la familia, vamos a tener un ejército de niños vírgenes intelectualmente que van a crecer con nuestra cosmovisión y van a ser soldaditos, peleles, teledirigidos por una ideología que es intrínsecamente perversa. Por eso quieren reventar a la familia y a la iglesia. Y vuelvo a repetir, estamos hablando solo de la ideología de género. La izquierda quiere reventar muchas otras cosas, pero la ideología de género, creo que está enfocado en el libro, fundamentalmente atenta contra estos dos pilares. Y no lo enfocamos desde una perspectiva espiritual, sino desde una perspectiva político-cultural.
¿Terminamos? Muy bien. Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes. Y estamos sujetos a preguntas ahora. Por ejemplo, si yo le pego a una mujer porque odio lo que esa mujer en particular representa como mujer, ahí hay una violencia de género. Yo pegándole, digamos, esto tiene mucho que ver también con el tema del odio de raza. Es decir, si en un partido de fútbol una persona de color y una persona blanca se pelean por un partido de fútbol, a nadie se le ocurriría al día siguiente dar un título. Violencia de raza en el partido de fútbol, no, porque era por una cuestión de fútbol, no era por una cuestión de raza. La violencia de género como concepto lo que entraña es la siguiente falacia: anticipa una causa que después nunca confirma. A cada acto de violencia de género o de llamados feminicidios que están en el Código Penal de nuestros países, los diarios, los medios de comunicación, la radio, etcétera, lo titulan de inmediato violencia de género, feminicidio, cada hecho de un hombre que maltrata a una mujer. Pero jamás hay nadie que después diga el peritaje determinó que efectivamente el móvil de esa violencia había sido el odio contra la mujer como concepto universal, porque violencia de género remite precisamente a una violencia cuyo móvil es el odio hacia el otro género. No sé ustedes, yo no conozco gente que salga por la calle a pegarle a las mujeres y a cazar a las mujeres porque odia a las mujeres. En todo caso, yo conoceré hombres, o puede haber hombres que odian a una mujer en particular por X motivo y que le pegarán a una mujer en particular, y ese hombre tiene que ir preso. La ley se tiene que aplicar con toda su fuerza, tiene que sancionar con toda su fuerza a ese hombre. Pero andarnos inventando que hay una guerra de sexos atrás de un concepto ideológico como es la violencia de género, en última instancia a quienes perjudican son a las mujeres víctimas de la violencia de los hombres. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene un problema social y quiere hacer una política pública para resolver ese problema social, lo primero que tiene de género y el concepto de feminicidio nos anticipan causas que después no se confirman. Entonces, si nuestras causas iniciales son falaces porque están determinadas ideológicamente, entonces díganme ustedes cómo vamos a generar políticas públicas para resolver la violencia entre los sexos. Acá hay un tema que es interesante. Argentina fue el país origen del Ni Una Menos. Las marchas Ni Una Menos que también llegaron aquí a México. 3 años más tarde, después que se nos dijo no, Ni Una Menos va a poner sobre la agenda el problema de la violencia de género, se crearon la Casa de la Mujer, se crearon organismos públicos para atender todas estas situaciones, etcétera, etcétera. 3 años más tarde, la violencia contra la mujer, lejos de caer, aumentó exponencialmente. ¿Por qué razón? Porque sencillamente anticiparon causas que nunca habían confirmado. Habían dicho, las matan por ser mujeres. Y quizás nos estamos perdiendo de cruzar la violencia contra la mujer con otras variables sociales. Por ejemplo, ¿quién no nos dice que el aumento de la violencia contra la mujer esté correlacionado con el aumento del uso de drogas en la familia? Con el aumento del uso del alcohol, con el aumento de ciertas patologías psiquiátricas. Bueno, esas cosas no las podemos saber, obviamente, porque ideológicamente de antemano se nos dijo: acá hay un problema de guerra de sexos, los hombres las están matando por ser mujeres, y un libro entonces, como dice acá, ¿cuántas vidas nos va a costar tu libro? Bueno, eso es ideología pura. Son eslogans que a uno se los reparten y que al fin de cuentas no le hacen ningún bien a la problemática que existe y que es seria, que es de la violencia contra la mujer y que hay que resolverla. Pero no la vamos a resolver con ideología de género, la vamos a resolver con estudios científicos serios que determinen todas las variables sociales que están imbrincadas en ese asunto. Por acá había otra crítica, a ver, que dice algo así como: ustedes dicen que tengo acá un lío de papeles, pero más o menos dice, si ustedes... Acá está. La ideología de género es una ideología, y su postura, ¿acaso no es otra ideología? Nuestra postura política es ideológica. Nuestra postura política, pero por eso diferenciamos cuando iniciamos la anticientificidad de la ideología de género a partir no de ideología sino de datos científicos. Por ejemplo, ¿qué no es ideología? Remitirnos al
más importante experimento sobre la genética humana, que se llamó Genoma Humano y fue llevado adelante hace 6 años. En ese experimento se mapearon entre 20.000 y 25.000 genes humanos. Y después se constató que más de 6.500 genes operaban de manera distinta entre hombres y mujeres. Más de 1/3 de nuestros genes operan distintos según los sexos. ¿Dónde hay ideología en esa afirmación? Que alguien me lo diga. Es decir, obviamente que tenemos nuestra ideología que es política. Ahora bien, para rebatir a la ideología de género, ustedes se van a encontrar con informes científicos duros, empíricos, serios, en el libro, que rebaten esta cuestión de no se nace mujer, llega a uno a serlo. En verdad la sexualidad lo que importa es la cultura, la construcción social y la autopercepción, etcétera, etcétera. Las neurociencias, ¿qué nos han dicho? Incluso nos han hecho saber que los cerebros de las mujeres y de los hombres no son lo mismo, y no se escandalicen, no significa que uno sea mejor que el otro. Significa, por ejemplo, que el cerebro de la mujer está mucho mejor interconectado en sus laterales, en sus hemisferios, que el del hombre, y es por eso, por ejemplo, que las mujeres están mucho menos expuestas a enfermedades tan graves como la esquizofrenia. Ni en eso somos iguales, y sin embargo nos hablan de igualdad de género, etcétera, etcétera, como si fuésemos lo mismo. Entonces, ¿dónde está, cuál es el fin de la ideología cuando aparecen estudios científicos serios como los que estoy citando? Nuestra ideología política es una cosa, que claro que la tenemos y la asumimos con orgullo. Ahora bien, cuando rebatimos a la ideología de género con argumentos de ciencia, lo van a poder ver en el libro cuando lo lean. No te enojes tanto. No, es una broma, es una broma. Tenemos que a las 5 de la mañana ir al aeropuerto. ¿Es correcto ceder en algunos casos con la intención de buscar el bien mayor? Por ejemplo, ceder aborto por violación con la intención de ceder al aborto por violación con la intención de salvar a otros niños. O sea, el aborto en cualquier caso podría ser, ¿no? O ceder el matrimonio igualitario con la intención de no ceder a la adopción homosexual. Miren, voy a encabezar con esto, ¿no? Con la pregunta. ¿Se entiende lo que se preguntó? No. Me preguntan, ¿es correcto? A ver, lo que está preguntando la persona que hizo esta pregunta es si es correcto ceder algunos derechos al lobby de género, cederle algunas cosas para tratar de que no acaparen todo. Bueno, te damos esto, medio como que negociamos. Entonces dice, ¿es correcto ceder en algunos casos con la intención de buscar el bien mayor? Por ejemplo, ceder en el aborto por violación con la intención de salvar el resto de los casos de aborto por la legislación. O ceder en el matrimonio igualitario con la intención de no dar la adopción a ese matrimonio. O sea, le damos pero no la totalidad de los derechos. Pues bien, vamos por partes. Primero hay un error en la pregunta. Entiendo la pregunta y es una pregunta interesante, pero hay un error conceptual. ¿Es correcto hacer en algunos casos con la intención de buscar el bien mayor? En realidad, lo que se está buscando es el mal menor. No se está buscando el bien mayor. Porque el bien mayor, en el caso del aborto, sería que no, desde nuestra posición, sería que no haya aborto en ningún caso. Entonces, ceder en el aborto para evitar otros atropellos sería evitar el mal mayor. Entonces estamos cediendo en el mal menor. Independientemente de esto, hay un tema que es interesante. El aborto, ceder en el caso de violación del aborto para evitar otros abortos en otras causas, tiene un doble problema. ¿Cuál es el problema? Primeramente, que el niño que fue concebido como consecuencia de una adopción es igual a un ser humano y merece toda la dignidad. No tiene más dignidad un niño concebido en una familia, concebido con amor, que concebido como consecuencia de una violación. La dignidad del niño es exactamente la misma. Entonces no podemos clasificar, bueno, a este es una porquería como fue concebido, lo matamos, a este otro que viene de una familia bien constituida, lo conservamos. Ya de por sí es un argumento que no me convence. Pero aparte hay un tema de orden práctico. La ideología de género tiene pretensiones políticas progresivas. Si nosotros le damos un derecho, que en realidad no es un derecho, porque no son derechos lo que están pidiendo otra cosa. Matar a un niño por nacer no es un derecho. Pero más allá de eso, si le damos una concesión en el cúmulo de pretensiones que tienen para evitar que nos pidan otras cosas, se le damos y al día siguiente les están pidiendo el resto. Es una ideología progresiva que va avanzando paso a paso. Entonces todo lo que nosotros le demos
para evitar males mayores, en realidad lo que estamos evitando es el mal mayor el martes, pero el mal mayor va a venir el jueves. Estamos frenando transitoriamente y pobremente al otorgarle y concederle este tipo de pretensiones políticas. Lo mismo sucede con el matrimonio homosexual sin adopción. En realidad, el matrimonio homosexual sin adopción se lo podemos dar este año, el año que viene lo van a tener. Ya ganaron el primer punto, ahora van a ir por el segundo. Nadie se queda quieto, estos grupos no se quedan quietos. Estos grupos tienen una guerra progresiva, prolongada, permanente, para ir cumpliendo paso a paso su agenda. O sea que concederles, aunque eso conlleve un mal menor, es de por sí, desde el punto de vista táctico, estratégico, un error. Porque conocemos cómo operan. Acá dice, en los países que tienen años, ¿cuál fue el camino? Donde hace rato ha estado impregnado el país de ideología de género, ha sido en el norte, de aquí mismo, en los Estados Unidos. Y el caso de Trump, bueno, está yendo muy en contra de la cuestión LGTB y del aborto. Esto reafirma nuestra tesis de que la ideología de género es un problema político-ideológico. Lo confirma, que sigue siendo un problema de izquierdas contra derechas. Dicen por ahí también, tomo un par, Nico, porque son varias que le voy a hacer cortitas. Dice, ¿cómo ganar un debate en los medios? ¿Cómo ganar un debate universitario? Etcétera. Mi sugerencia es la formación. Para quien hizo esa pregunta, formarse. Nosotros tenemos una buena noticia y una mala noticia, otra vez. Tenemos que nadar contra la corriente, y eso cuesta mucho. Significa conseguir libros que no se consiguen en el mercado fácilmente como este. De hecho, me avisan ahora que se agotó, ¿no? Ya no hay más. ¿Quedaría uno o este es suyo? Si no, para los que se han quedado sin, está en Amazon, pero fíjense, no es fácil traer un libro underground, digamos. Entonces, las personas que están con nuestra postura tienen que esforzarse mucho más de lo que tienen que hacer aquellos que dejan irse con la corriente. Nosotros tenemos que nadar contra la corriente, tenemos que leer a los ideólogos del género, tenemos que leer, el libro negro de la nueva izquierda, tenemos que formarnos, informarnos, tener los argumentos. Del otro lado hay eslogans, puros eslogans. ¿Cuántas vidas va a costar tu libro? Etcétera, ¿no? Puro eslogan. Entonces, nadar contra la corriente es una mala noticia desde el punto de vista que tiene un costo. Es decir, es un costo en el sentido de que se necesita tiempo, se necesita estar focalizado, se necesita de tener ganas de hacerlo. Ahora bien, imagínense ustedes una carrera de natación que se enfrenta una persona que nadó toda su vida en un río contra la corriente y contra una persona que fue siempre con la corriente. ¿Quién va a ganar esa carrera de natación? Ahí está la respuesta. Es decir, los que nadamos contra la corriente generalmente nos imponemos en los debates porque hemos necesitado estudiar mucho para poder ser políticamente incorrectos, para poder decirles no al consenso general que uno absorbe desde los medios de comunicación, desde la escuela o desde las universidades. Última que tomo y ya ahí te cedo. Dice, ¿qué es lo que ustedes consideran que sería lo más idóneo que nosotros podríamos hacer? Hay varias preguntas, son un montón, pero hay muchas que nos preguntan qué se puede hacer. Nosotros siempre decimos, esto es un problema preponderantemente político, predominantemente político. Significa que aquí a una acción política, que no significa crear un partido político. Ni siquiera les quiero sugerir a qué partido político tienen que darle su voto, porque si no me van a echar de México de los amigos de la jornada. Lo que yo digo es lo siguiente, entender la política como una acción civil, como una acción cívica, no partidocrática necesariamente. Entender la lógica de la política es entender algo así como cómo se juega el fútbol. No es tan distinto. En el fútbol gana aquel equipo que hace más goles. Para hacer goles, ese equipo tiene que tirar la pelota contra el otro arco. En la política gana el partido político que más votos saca. Para ganar votos, los políticos tienen que hablar y decir las cosas que ellos piensan que la gente quiere escuchar. Un político que quiere innovar ideas, que viene y dice un mensaje que él sabe que al público no le gusta, es un político que pierde las elecciones. Entonces lo que nosotros tenemos que mostrarle a los políticos es que acá ha habido una disociación entre la opinión pública, que es la opinión de la sociedad mayoritariamente hablando, y de la opinión publicada, que es la opinión de los medios de comunicación minoritarios, que sin embargo tienen el poder de la pluma y de la impresión, y de las cámaras.
Mostrar esa diferencia implica salir de las iglesias, salir de la familia, salir del confort de nuestro hogar. Significa organizarse, marchar muchas veces, no solamente una, para que los políticos vean, tomen nota de eso y digan, miren, cada una de esas cabecitas es en verdad un voto. Y voy a pensar 2 veces si estoy a favor o no de la ideología de género. Porque mirá todos los votos que puedo perder o mirá todos los votos que puedo ganar. Esa es la mentalidad de la política práctica. Entonces, donde esta receta se ha aplicado, la ideología de género no ha ingresado, se ha despachado. Como por ejemplo el caso del Perú, donde se marchó en las calles durante mucho tiempo y sacaron millones de personas. Y los políticos tuvieron que tomar nota de eso y tuvieron que descartar la posibilidad de meter en la currícula escolar la ideología de género. Si no nos movilizamos, si no nos hacemos opinión pública, entonces solamente la opinión publicada va a ser la que los políticos lean. Acá medio que me acusan de que una vez yo dije, será en televisión, no sé dónde, que la homosexualidad es anormal. Entonces me preguntan sobre eso. Miren, vamos a aclarar algunas cosas. El capítulo, que es la parte que yo escribí y que es la mitad del libro, no es un libro sobre la homosexualidad, sino que es un libro sobre el homosexualismo ideológico político, la homosexualidad militante en cuanto al LGBT, etcétera, etcétera, sus ideólogos, sus consignas, sus pretensiones. El concepto de normalidad y anormalidad se puede encarar desde 2 perspectivas. Una desde una perspectiva cuantitativa. Se utiliza, por lo menos desde el punto de vista coloquial. Es normal que en México se coma con mucho picante, por ejemplo. Es normal. No es normal en Argentina. Es una concepción que a mí mucho no me agrada. Yo diría, es frecuente, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista estadístico, es frecuente que en México se coma con mucho picante. Por ejemplo, Agustín, y esto lo digo de verdad, tiene una inteligencia infrecuente. No podría decir que es una normal, porque no se sabe si lo estoy elogiando o si lo estoy insultando. Entonces no me gusta a mí mucho la palabra utilizarlo normal o anormal en función de lo estadístico. Pero la homosexualidad es anormal en el siguiente sentido. Es anormal porque viola la norma. Porque viola la norma. ¿Qué norma violas? ¿Qué norma viola? Viola las normas del orden natural. Lo anormal es aquello que es anormativo, aquello que es no normativo, que no cumple con la norma, que no se sujeta a la norma. Y esa es la definición de la normalidad, de lo normativo. Es aquello que se ajusta a la norma o que sirve y sigue a la norma. ¿A qué norma, me van a decir? A las normas legales no, porque la homosexualidad no está prohibida, por suerte no está prohibida, en los países comunistas sí está prohibida. ¿A qué normas? A las normas que emanan del orden natural. ¿Y qué es el orden natural? Bueno, el orden es la recta disposición de las cosas según su fin, y lo natural es aquello que nos es dado. Desde esa perspectiva, sin ánimo insultante, técnicamente no es inexacto decir que es una anormalidad. Digamos, o sea que no lo dije desde una perspectiva insultante, lo pude haber dicho, porque probablemente lo dije, técnicamente, conceptualmente. Y acá voy a leer ¿queda alguna pregunta más o ya estamos? Bueno, hay tantas cosas, muchas sobre homosexualidad y creo que acá será una pregunta bastante larga y que comprende a varias otras preguntas cortitas que me han hecho que están comprendidas en esta. ¿Por qué si 2 hombres o 2 mujeres se aman, son excelentes personas, ejemplos para la sociedad que quieren casarse, no pueden hacerlo? Cuando hay más porcentaje de matrimonio de hombre y mujer que viven en conflicto. Son familias disfuncionales y sí pueden casarse. Vamos por partes. Bueno, pues la pregunta sigue. Lo mismo con 2 mamás o 2 papás, hay más porcentaje de violaciones de padre o madre de familia normal, y le pone entre comillas a sus hijos, que violaciones en familia con 2 mamás o 2 papás. El derecho no debería ser de todos. El ejemplo del gobierno, donde... Bueno, es muy largo, donde la licencia a un ciego que no es ejemplo válido, ya que ahí hay una discapacidad, pero el ser homosexual no lo es, o dicen que sí. Bueno, la unión matrimonial es la unión
de la cual por sus cualidades, por eso se llama matrimonio, está la potencialidad de la maternidad. Y una unión homosexual no tiene capacidad para incurrir en la fertilidad, en la maternidad. Por consiguiente, desde ese punto de vista, el ejemplo me parece válido, porque una unión matrimonial de tipo homosexual, que no sería una unión matrimonial, no tiene las potencialidades de la maternidad. Conozco familias con mamá y papá excelente, como la mía, tengo una. Bueno, muy largo. No puedo detenerme tanto. Solamente voy a decir lo siguiente. Si dos personas del mismo sexo se aman y se quieren vivir juntos, que se vayan ya. No pueden hacer un matrimonio porque esa relación no es matrimonial. Que se vayan ya. Nadie se los impide, nada se los impide. Respecto de que hay más porcentaje de matrimonios sin conflicto respecto a los homosexuales, ¿de dónde salió esa estadística? Saben que el 75% de los vínculos homosexuales son infieles. Saben que un homosexual, estas son estadísticas citadas en el libro de estudios científicos elaborados incluso por científicos homosexuales. Saben que un homosexual promedio tiene 12 veces. No, pero gracias, pero no es un tema delicado. Yo lo que me festejen los chistes me causa gracia, pero esto es más delicado. Le agradezco igual la buena predisposición. Un homosexual promedio tiene 12 veces mayor cantidad de amantes en toda su vida que un heterosexual. Por ejemplo, si un hombre heterosexual estuvo a solas, en intimidad, con 10 mujeres en toda su vida, un homosexual estuvo con 120. Son informes científicos citados en el libro. ¿De dónde salió que son parejas estables, afectivas, mejores que las heterosexuales? Eso estadísticamente es inexacto. Miren, la vida del homosexual es una vida particularmente ingrata, signada por la depresión. 14 veces más posibilidades tiene un homosexual de suicidarse que un heterosexual. Tiene mayor propensión al tabaquismo, mayor propensión al alcohol, mayor propensión a las drogas. ¿Sabe de dónde están estos datos citados en el libro? Del Ministerio de Salud de Estados Unidos. El 85% de la población occidental con VIH es homosexual. El 85%, siendo que solamente el 1,6% de la población siendo que solamente el 1,6% de la población de Occidente es homosexual. Estos datos están sacados del Ministerio de Salud de Estados Unidos y tengo muchos datos complementarios y coincidentes que son encima de la ONU que financia el lobby. Es decir, es cierto que las películas de Hollywood intentan mostrar a la pareja heterosexual como disfuncional y a la homosexual como afectiva, cariñosa y contenedora. No digo que no las haya. Yo digo, una cosa son las películas de Hollywood, otra cosa son las estadísticas citadas en el libro, dentro de los cuales hay estadísticas que son de la ONU. Después me preguntan por el asunto relacionado con la adopción homosexual. Y otra vez, que hay padres que abusan de sus hijos en familias que se dicen normales, pero en cambio los hijos adoptados por pareja homosexual. Cita datos que no se corresponden, cita afirmaciones que no se corresponden con los datos que nosotros tenemos documentados en el libro. Primer punto, el derecho a la adopción no es un derecho de los padres, es un derecho del niño. No es un derecho de los padres, el derecho a la adopción es un derecho del niño. Fue pensado en salvaguarda del niño. Muchas veces padres heterosexuales quieren adoptar a un niño y tampoco les otorgan el niño. ¿Por qué? Porque es un análisis terapéutico, ambiental, perital, tan estricto que muchas veces por cuestiones relativas a la edad de alguno de los de la pareja, antecedentes penales que pueda tener alguno de los miembros de la pareja, problemas económicos que pueda tener alguno de la pareja, antecedentes con problemas psiquiátricos de alguno de la pareja, problemas de por un montón de razones, una pareja heterosexual muchas veces no logra el objetivo de poder adoptar un niño, porque lo que se prioriza es al niño, no la voluntad de la pareja. El derecho de adopción es un derecho del niño. Pretender subvertir expensas de un derecho que no es un derecho sino una pretensión, que son cosas distintas, de una pareja homosexual, es ir en detrimento de los más altos y elevados intereses del niño. Quiero decir una cosa más. Un homosexual promedio, y esto es un informe de la Universidad de Navarra, en Occidente vive 25 años menos que un heterosexual. Vive 25 años menos que un heterosexual. El niño tiene derecho a la adopción y por consiguiente tiene derecho a ser acogido y ser dado en la mejor familia posible, que replique lo mejor posible el modelo ideal de familia. Y eso implica desde analizar un montón de variables, desde que la familia esté conformada
tal como Él vino al mundo, tal como venimos todos al mundo, y eso es una cuestión de derecho natural, sino que además la familia tenga una estabilidad psíquica, física, emocional, económica, etcétera, etcétera, que sea el mejor ideal posible, sobre todo en niños que están en edad y en estado vulnerable, por eso están en adopción. Pero vuelvo a repetir, es un derecho del niño, no es un derecho de los adultos. Y dos parejas de mismo sexo no pueden exigirle al Estado derechos que la naturaleza les está negando. Siendo que además hay otra mentira y otra falacia cuando se dice, bueno, hay un montón de niños que están en la calle y que entonces tendrían que ser adoptados, prefiero que estén adoptados por padres del mismo sexo. Esta es una mentira. Es una mentira. Un niño que está en situación de calle es un niño que a lo mejor está indocumentado, que está delinquiendo, lo que hay que hacer es meterlo en un hogar para niños correspondiente y de ahí darle una adopción a la familia que mejor se ajuste a sus circunstancias. Existe numéricamente mucho mayor cantidad de padres que quieren adoptar que niños sin posibilidad de ser adoptados. Esto es tan así que muchas veces padres que no pueden adoptar por la burocracia, porque no hay niños en esa situación legal, en Argentina, por ejemplo, se adoptaba directamente de Haití. Y cuando fue el cataclismo en Haití, que murieron 100.000 haitianos, todos esos trámites quedaron parados y se quejaban. Se van a adoptar al exterior por lo que cuesta, el trabajo que cuesta adoptar en el propio país de uno. Y de hecho existe el tráfico de niños y el robo de niños, sencillamente porque, utilizando la lógica de la oferta y la demanda, existen menos niños en oferta que padres demandando niños para adoptar. Entonces, esa lógica también es absolutamente falsaria. Bueno, pues quiero yo comentarles que tenemos una enorme cantidad de preguntas y quisimos agruparlas por temas, pero nos salieron así como unos 50 temas, entonces está difícil agruparlas, pero me gustaría contestar una que quiero leer. Nicolás, Agustín, un honor tenerlos en México. Encuentro muy importante enfatizar que como mundo hispano afrontamos de manera especial el ataque progresista liberal. Después de la etapa informativa, ¿cuál sería la línea de acción que debemos tomar como países hispanos? Pues creo que una estrategia amplia pero unida puede reunir mayor fuerza y efecto. Gracias. Bien, pero no las voy a pedir que la contesten ellos, sino la voy a contestar yo. Al empezar, yo les comenté que unidos podemos echar para atrás leyes que están en contra de la familia. Unidos podemos exigir que se aprueben leyes que están a favor de la familia. Unidos podemos ver y exigir que salga la ideología de los libros de texto. Unidos podemos ver que no nos cambien de las actas de nacimiento el quitarnos el papá y la mamá. Ya lo hicieron. En el estado de Aguascalientes no, porque se ha defendido, pero en todo el país ya quitaron quién es el papá y quién es la mamá, y etcétera. Entonces, comentábamos con los señores, y por eso lo interesante, la ideología de género se ha impuesto por la política, por las leyes. ¿Qué tenemos que hacer? Unidos. Ir a ver candidatos que estén a favor de la familia. Y les comento lo siguiente, el Frente Nacional por la Familia ya tiene una plataforma política de 15 puntos que les vamos a exigir a cada uno de los candidatos que se definan en esos 15 puntos. Y se publicará lo que digan exactamente los políticos acerca de esos puntos. Y lo publicaremos para que todos en Aguascalientes nos demos cuenta qué piensa cada candidato. Y a cada candidato que enfrente la votación de la ciudadanía. Esto es como podemos hacer un cambio. La pregunta ¿qué sigue? Sigue que sigamos unidos en favor de la vida y de la familia. Y aprovecho que decía aquí, un honor tenerlos en México, a Nicolás y Agustín,
les quiero dar las gracias por ese esfuerzo tan enorme, por esa lucha a favor de la vida y en contra de la ideología de género. Gracias por tenerlos y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Buenas noches y como ya veo, ¿mandé? Y como ya veo que se están yendo, por eso muchas gracias y todavía les tenemos un aviso. Sabemos que muchas personas se quedaron con ganas del libro. Les vamos a pedir que nos busquen en Facebook como Frente Nacional por la Familia Aguascalientes. Se va a hacer el pedido para